Tiñe me llego pangua Tabi Tire Oria kuni mahibe po wibe Arete mayaiko Akoy Koyuru Die Yonei nonei peñandero wipa Oebe mante yake Oebe mante yake Amaimaba Paraguay Ya palgi kanyapua Aupeya sapukan Ya puse kodi Kuitamo no tikobi Yande pubi yo waha Ose malakuaraki Esa kama pona itema Yande na pepa mura Entuke te tangua Entuke te tangua Aya Sapucay, opa, ave Maputu, viva el nuevo Paraguay, viva el nuevo Paraguay, viva. Queridos amigos, muy buenas noches, estamos en vivo, en directo aquí desde Ñandillara Ñe'e. Como siempre estamos con Tendotana. Hasta mañana todavía tenemos y están viniendo los invitados, los que se anotaron y sobre todo los quieren dar buenas propuestas. Tanto los que se están candidatando por primera vez y otros que también ya estuvieron tanto en la Diputación o en la parte de Senaduría también. Y hoy tenemos uno de estos invitados. Así que vamos a escuchar un poco. Ustedes ya saben más o menos los que están siguiendo nuestro programa de Tendotana, en qué consistimos. Primero vamos a conocer a nuestro candidato, hablar un poco con él, luego conocer un poco, según su visión, la realidad del país, qué es lo que necesitamos trabajar, y luego, lo más importante, la propuesta que nos traen. Cada uno de ellos ya se dieron cuenta en estas 3 semanas que tenemos, traen diferentes hermosas propuestas. Lo importante es que después nosotros veamos y podamos decidir. No se olviden que siempre los documentos de la Iglesia nos piden, incluso el último documento que sacaron los obispos, la Conferencia Episcopal Paraguaya, nos hablaba de que todos, dale fuerza, obligación moral de ir a votar, todos tenemos que hacerlo. Muy bien. Muy buenas noches, él mismo se va a presentar y le recibo aquí entonces en nuestro programa Tendotana. Muy buenas noches, padre, un gusto poder compartir contigo, con toda la teleaudiencia. Bueno, me presento, mi nombre es Stefan Rasmussen, soy senador nacional actualmente. ¿Verdad? Actualmente senador, sí. Por el Partido Pachaquería, por la lista 8 en el periodo 2018-2023. Y me candidato nuevamente también por el Partido Pachaquería, la lista 8, estoy como la opción 3 dentro de la lista 8, también para el cargo de senador nacional. Bueno, y un gusto poder compartir contigo y toda la audiencia. Y decime vos, Estefan, con respecto, porque primero hacemos un poco conocer al candidato, tu formación, dónde te formaste, qué tal, tu vida, porque Obregón... católicos y una comunidad de Yara, entonces solemos hablar un poco de eso también. Sí. De hecho, me recibí en la Universidad Católica de Asunción, de Administración de Empresas y de Economía, de las 2 carreras. Bueno, después estudié también otros posgrados en Función Pública, Gobernabilidad. Tengo un masterado también en Administración de Empresas. Estoy casado, tengo 40 años. Entré a mi primer periodo de senador con 35 años, que es la edad mínima que establece la Constitución. Sí, para senador, sí. 35 años, sí. Y para diputado creo que 25. 25. Bueno, estoy casado, tengo 3 hijos. De hecho, mañana es cumpleaños de mi hija menor. ¿En serio? Sí, ya farrea. Cumple 7 años. 7 añitos, sí. Bueno, y tengo 2 hijos más. Bueno, soy católico, ¿verdad? De hecho, estábamos hablando antes de entrar al aire que nos conocimos, padre, en una misa del movimiento peregrino. Sí, ahora me hiciste recordar. Que me tocó a mí coordinar. Bueno, estuve en el movimiento peregrino muchos años, ahora estoy en el movimiento apostólico de Schoenstatt.
ya como matrimonio, como familia. Y bueno, con una vocación política importante. Yo trabajé muchos años, primero en el sector privado, estuve trabajando en empresas multinacionales. De hecho, me tocó también trabajar fuera del país. Estuve 3 años por África, por Tanzania, Kenia. Bueno, y hace unos años entré a trabajar en la función pública, un poco también como parte de mi vocación, digamos, política, pero también apostólica, ¿verdad? De ver en qué más se podía ayudar, ¿verdad? Claro. Yo estaba en el sector privado y veía que quería dar algo más, digamos, por el país, por la gente que más necesita. Y así llegué a la función pública, fui viceministro de Reducción de Pobreza y Desarrollo Social, más de 2 años. Y ahí me tocó recorrer todo el país, ¿verdad? Sobre todo poblaciones en situación de pobreza, pobreza extrema, zonas rurales, varios departamentos del interior. Y bueno, y ahí me di cuenta que realmente se puede hacer mucho de la función pública, ¿verdad? Muchas veces uno dice y cree que entra a la función pública o a la política y uno necesariamente se ensucia, digamos, ¿verdad? Claro, y no es así, ¿verdad? Si uno entra con los valores muy claros y convencido de esos valores, se puede hacer mucho y se puede mantener una conducta moral y ética también, como hablábamos antes, ¿verdad? Y servir sobre todo de la función pública, ¿verdad? Entonces, claro, estamos en ese camino. Ya me tocó ser senador, nuestro periodo vence ahora el 30 de junio, y bueno, y si la ciudadanía nos elige seguir, vamos a jurar de vuelta el 30 de junio por 5 años más. Claro. Qué lindo, che, escuchar un poco tu historia, tu vida, así todo esto que estás diciendo. Te quería hacer otra pregunta, pero no quiero perder tanto tiempo porque allí que estaba en otro punto. No hay problema. Pero digo, muy interesante, ¿verdad? Toda tu carrera, tu trayectoria, tu trabajo, tu servicio. Pero claro, nosotros con Tendotaná lo que estamos queriendo mirar es un poco esas otras preguntitas también, ¿verdad? O sea, cómo vos, y ya que estuviste también en este servicio público ya como senador, sí. Como senador ya entraste, me dijiste. Entonces, lo que vemos en la realidad del Paraguay hoy. O sea, justamente también trabajaste entonces con la cuestión de la pobreza, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y hacia dónde tendríamos que apuntar? ¿Cuáles son los ejes principales que vos, así con tu evaluación de una experiencia ya de senaduría? Sí, realmente la política está en una gran deuda con la ciudadanía, ¿verdad? Digo, la clase política, ¿verdad? Y tenemos que hacer cambios de fondo, ¿verdad? Tenemos que hacer cambios de fondo, primero en usar mejor el dinero de la gente. Muchas veces se habla del dinero público, pero ese dinero realmente de la ciudadanía que paga a través de sus impuestos. Hay muchísimo que hacer en educación, ¿verdad? Lastimosamente la clase política se mantiene y quiere mantener el statu quo, que no cambie nada, porque le da miedo hacer esas reformas, ¿verdad? Porque se levantan intereses, se levanta la gente. Pero tenemos que hablar de las reformas de fondo, ¿verdad? En educación, también en salud, hay muchísima necesidad. Tenemos que dar respuesta a la ciudadanía, tanto del Ministerio de Salud como también de IPS, que es un reclamo constante, ¿verdad? Que la gente aporta de manera obligatoria a IPS, pero no recibe el servicio que espera, no hay medicamentos, tiene que esperar turno para que la atiendan meses, ¿verdad? Estando enfermo, ¿verdad? Y todas esas reformas las tenemos que hacer desde la política. También tenemos en lo que es pobreza, hay muchísimo por hacer de acompañar a las familias, ¿verdad? Inclusive el Estado tiene recursos, tiene muchas veces las personas contratadas, pero no existe esa voluntad política de acompañar, la gente quiere salir adelante, ¿verdad? Es mentira, claro, eso sí, que sí. La gente o quiere ser pobre o no quiere salir adelante porque es Aragán, ¿verdad? Claro. Eso justamente quería preguntarte, Estefan, porque yo algunas veces recorro también, ¿verdad? Y conozco, porque el país va y entra por todas partes, ¿verdad? Y como yo le suelo decir a la gente, dentro del multimillonario hasta ese que no tiene ni para comer en el día, ¿verdad? Y cómo la gente ahora está mirando esto que va a suceder el 30 de abril. La gente está preparada, no está preparada, está creciendo o no está creciendo en el sentido cívico, de participación y tener capacidad de elegir verdaderamente a las personas buenas. Yo creo que va a ser todo un desafío. Estas elecciones por primera vez se vota con desbloqueo, ¿verdad? Que
el ciudadano no solamente va a elegir a la lista, sino va a tener un voto preferente a su candidato de preferencia para senadores, para diputados y para junta departamental en el caso del interior. Y va a ser todo un desafío, ¿verdad? El desafío primero es que la gente vaya a votar, ¿verdad? Nosotros invitamos a la gente que vaya a votar temprano, ¿verdad? A partir de las 7 de la mañana se habilitan las mesas. Que no deje pasar la mañana, porque muchas veces uno deja pasar la mañana y después ya se queda, y el almuerzo y demás. Las mesas se cierran temprano a las 4 de la tarde, se cierran los colegios electorales, porque tenemos el horario de invierno, ¿verdad? Entonces se cierran a las 4 de la tarde. Entonces es importante que la gente vaya a votar temprano. Y lo otro que nosotros estamos trabajando mucho con la ciudadanía es que practique antes de ir a votar en un simulador, porque ahora se vota en una máquina de votación, ¿verdad? No es como antes en las papeletas, se vota en una máquina de votación donde el ciudadano tiene que elegir de manera, una pantalla táctil, ¿verdad? Que aprieta, entonces eso la ciudadanía puede ya practicar ahora a través de una página web del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Nosotros, te aviso mañana, que ya estamos pasando en Ñandillara Ñe'e, eso. Por eso, ahí no, mismo, buenísimo, buenísimo. Pasamos para que la gente vaya viendo. Y vaya practicando, ¿verdad? Y ahí está tu nombre, Vito, tu nombre está ahí. Está, y sí, el de todos los candidatos, ¿verdad? Pero es importante que practique antes, porque si llega el domingo a la mesa, claro, y de repente ya después de haber esperado media hora, 40 minutos, cansado, con una fila larga que te apura de alguna manera y comienza ya a apretar cualquier botón, ¿verdad? Obviamente el voto no va a ser útil, o después ¿verdad? del almuerzo ya fue un poquitito. Ya cansado, claro. Entonces es súper importante que entren al simulador del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que practiquen. Obviamente a mí me van a encontrar, dice ahí chiquitito arriba, primero uno vota presidente, después uno vota senadores, dice ahí chiquitito arriba senadores. La primera pantalla de senadores te aparecen solamente las listas, no los nombres. Uno aprieta la lista, yo estoy dentro de la lista 8. Se aprieta. Bueno, yo estoy aprendiendo ya contigo. Por eso es importante comunicarle a la gente. Porque entonces, un poco así, vamos instruyéndonos. Entonces, se aprieta la lista. Se aprieta la lista. Primero, en lo que es senadores, no aparece ningún nombre, ninguna cara en las listas, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos en la lista 8, Partido Patraquería. Una vez que uno aprieta la lista, te aparecen los 45 candidatos en una sola pantalla. Entonces por eso es importante practicar antes para que se vaya familiarizando, ¿verdad? Entonces yo estoy en la opción 3 de los 45 candidatos, excelente candidato de la lista 8 de Partido Patraquería. Después uno aprieta el candidato, después le va a aparecer diputados, chiquitito arriba, ¿verdad? Y otra vez las listas primero, ninguna cara. Entonces uno aprieta la lista que quiere. Nosotros obviamente presentamos candidatos a la diputación por el Partido Patraquería en todo el país, la lista 8. Una vez que uno aprieta eso, le va a aparecer otra vez todas las caras de los posibles candidatos de esa lista solamente a diputados, ¿verdad? En Asunción tenemos 7 cargos, 7 bancas, entonces le va a aparecer 7 opciones. En Central 20 y así sucesivamente, ¿verdad? O 20 o 21, dependiendo del departamento. Bueno, y uno va eligiendo todo y después te aparecen todas tus elecciones, ¿verdad? Presidente, senador, diputado, gobernador, junta, y un botón verde que dice confirmar e imprimir, ¿verdad? Entonces uno aprieta el botón, pues, si quiere cambiar, puede apretar cambiar y puede cambiar otra vez. Comienza otra vez, ¿verdad? Entonces, pero si uno ya está de acuerdo con ese botón, aprieta imprimir y hay una papeleta física, ¿verdad? Que le dan en la mesa. Eso se imprime y uno puede ver ahí su voto. Lo mismo que votó está impreso en la boleta física, ¿verdad? Eso uno tiene que doblar, tiene que acercarse nuevamente a la mesa, ahí firman los miembros de mesa, pone la boleta física en el buzón, se entinta el dedo y ahí termina. Pues es importante practicar sobre todo la parte de la máquina que es nueva para mucha gente, ¿verdad? Porque es la primera vez que se vota con máquina electrónica. Y también con desbloqueo en las generales. En las municipales en el 2021 ya se votó, pero en las generales es la primera vez, entonces es importante que la gente practique. Y lo otro que es muy importante decir es que el voto es secreto, ¿verdad? El voto es secreto por ley, por constitución, y la máquina no guarda ninguna información ni nadie puede saber por quién uno votó, porque no está el nombre de uno no pone su número de cédula.
la máquina no guarda a qué hora, digamos, se votó, no tiene secuencia, no tiene nada, es simplemente una impresora, ¿verdad? Entonces, la máquina no guarda ni una información, no se puede hackear, no está conectada a internet, todo lo que dicen es mentira. Y también es un delito que es importante aclarar que la gente entre acompañada al voto, a no ser que tenga una discapacidad. Antes luego era así, ¿verdad? Siempre fue un delito, ¿verdad? Claro. Pero ahora con la excusa de la máquina, mucha gente le dice, no sabe, le voy a acompañar, no sabe, le voy a acompañar, eso es un delito, ¿verdad? Si la persona no tiene ningún tipo de discapacidad, no tiene por qué ser acompañada a votar, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias, Che, nos estamos informando. Pero vamos a nuestro tema, porque ahora propuestas, cómo vamos a hacer de esta situación un poco que vos estás viendo que se tiene que ir cambiando, ¿verdad? Bueno, en mi caso, padre, más que propuestas, la gente me pregunta qué hice, ¿verdad? Yo estuve hace 5 años y qué voy a seguir haciendo, primero, ¿verdad? Sí. Yo me enfoqué en 3 ejes principales en mi gestión, ¿verdad? El primero fue la lucha contra la corrupción, porque si no sacamos la corrupción del poder político y del Estado, nada va a funcionar, ¿verdad? Entonces yo impulsé varias pérdidas de investidura de colegas por indicios de corrupción, impulsé varios juicios políticos a ministros de corte, impulsé juicios políticos al Contralor General de la República que se aprobó y de hecho fue separado del cargo. Entonces ese es el primer compromiso por un lado, pero también ya gestión ya realizada, ¿verdad? Sí. Lo segundo, trabajé mucho en cuidar el dinero de la gente, como decía, ¿verdad? El dinero de la gente que paga a través de sus impuestos, que es dinero público, porque muchas veces se dice que la plata no alcanza, pero realmente eso no es cierto, ¿verdad? Lo que pasa es que se malgasta y además hay muchísima corrupción en el gasto público. Entonces ese es mi segundo foco, en cuidar el dinero de la gente, en que no se contrate planilleros que no trabajan, en que no se hagan aumentos importantes de sueldo. Eso, Estefan, se aprobó eso. Y en varios proyectos logramos trancar, digamos. ¿Hay una ley o era para casos específicos? Hay algunas leyes importantes que se aprobaron. Una es una nueva ley de contrataciones públicas, que lo que busca es comprar mejor, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Hay un estudio del Banco Mundial que dice, un estudio del Paraguay, ¿verdad?, del año 2019, que dice que se malgasta 1.600 millones de dólares al año. 1.600 millones de dólares al año, ¿verdad? Una parte en contrataciones públicas, que logramos mejorar a través de una nueva ley, otra parte en subsidios mal direccionados, y otra parte en malgasto del servicio público. ¿Y esto cómo sería entonces, ese de malgastar? ¿En qué irían esas cosas? No, y lo que focalizamos es que cualquier cosa se gasta. Claro, no, y que ese dinero vaya a medicamentos, que ese dinero directamente a medicamentos, ¿verdad? Que ese dinero vaya en capacitación docente, o sea, en lo que es más necesario, ¿verdad? En infraestructura, ¿verdad? Que se invirtió mucho también en los últimos prácticamente ya 10 años. Y lo tercero es trabajar muy cerca de la gente, ¿verdad? Yo, como hablábamos fuera de cámara recién, yo soy un legislador de puertas abiertas, le recibo al ciudadano, digamos, que necesite ser escuchado, un reclamo, una propuesta de proyecto de ley. Y así es que surgió, por ejemplo, el proyecto de ley de ollas populares, que me tocó encabezar en el difícil momento de la pandemia. Que fue de hecho una iniciativa comunitaria, ¿verdad?, de la sociedad. Cuando estuvimos en cuarentena, dijo, bueno, ¿ahora qué hacemos? Saquemos las ollas a los barrios, demos de comer a las personas más necesitadas. Y un poco en todas esas visitas que hicimos, en los bañados, en los asentamientos, surgió la posibilidad de hacer una ley de apoyo desde el Estado a las ollas populares, ¿verdad? Entonces eso se aprobó, entonces hubo un gran apoyo a nivel nacional por parte del Estado, de acercar víveres, de acercar productos perecederos, ¿verdad? Esa fue una ley. Otra que acompañamos, que no se aprobó, evitar los abusos en los precios de los medicamentos, también los precios de los combustibles, que son temas que repercuten directamente en la ciudadanía. Entonces la idea es seguir trabajando muy cerca de la gente, ¿verdad? Y seguir apoyando el tema IPS, que también presenté un proyecto de ley para cambiar la gobernanza, que es el Consejo de Administración, para que la gente que aporta IPS pueda elegir directamente a través del voto a su consejero, ¿verdad? Y pueda reclamarle después si no tiene respuesta.
Esteban, estas son propuestas maravillosas, pero ustedes trabajan en un colegiado ahora. ¿Cuántos están? 45. ¿Cómo hace Esteban ahí con esta hermosa propuesta cuando todos son contreras tuyas, de otro partido y están en la corrupción? Sí, no, hay muchas cosas que se pueden trabajar en conjunto, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de ollas populares, logramos que sea un proyecto multibancada, ¿verdad? Como para apoyar a la ciudadanía, y eso también es importante, ¿verdad? Hay que trabajar siempre de manera honesta, digamos, y sincera también con los colegas, ¿verdad? Entonces, de esa manera uno logra apoyo. Ahora, hay temas mucho más candentes como la reforma IPS, la corrupción y demás, y ahí hay que trabajar mucho con la ciudadanía, ¿verdad? El reclamo ciudadano y de los medios y de canales y demás, inclusive tapas de diario, ayuda mucho a que el político y el legislador le escuche a la ciudadanía, ¿verdad? Y la única forma que el político se anime a votar algo diferente al statu quo o en contra de la corrupción y demás, es que perciba que la ciudadanía le está reclamando, ¿verdad? Claro, entonces el apoyo ciudadano es muy importante y bueno, trabajar con la ciudadanía y ver un poco el termómetro de la ciudadanía y tratar de con la ciudadanía lograr esos cambios, ¿verdad? Claro. No por eso, porque yo sobre todo así mirando un poco y lo que uno escucha, ¿verdad? Hay situaciones muy difíciles y en las votaciones y después, como dijiste, pero algunos ya no tienen vergüenza porque los diarios te sacan ahí. Esto votaron en contra, pero sigue todo. Pero ayuda. Ayuda mucho. Yo le digo a la ciudadanía que ayuda y hay que seguir comunicando. Por eso te preguntaba, ¿cuál es el pálpito, ¿verdad?, de la gente? O sea, ¿cómo la gente se porta ante una votación, ante sus candidatos? Porque a mí me parece, yo por lo menos por lo que siento, me parece que vamos todos todavía por lo tradicional y por los colores, me parece. No, y hay un trabajo de hormiga muy importante, ¿verdad? Sobre todo con el desbloqueo, hay un trabajo ahora mismo ya de convencerle ciudadano a ciudadano, ¿verdad? Antes era más de votar la lista tal, claro, ¿verdad? Entonces era solamente la lista, ¿verdad? Claro. Pero ahora como el ciudadano tiene la opción de elegirle al candidato de su preferencia. Le tiene que conocer y nosotros, ¿verdad?, los candidatos, le tenemos que convencer al ciudadano de que nos vote, ¿verdad? Entonces hay un trabajo mucho más directo con la ciudadanía. Yo realmente, gracias a Dios, estoy teniendo una muy buena respuesta a la ciudadanía, porque muchas veces cuando uno entra ahí directamente ya se convierte en corrupto, en cenarrata, dipuchorro, ¿verdad? Esa es la etiqueta. Entonces un gran desafío que yo tenía era de tener una gestión diferente, pero además una gestión diferente de poder comunicar esa gestión, ¿verdad? Y bueno, y ahora tengo como esa oportunidad de ver si realmente la ciudadanía se puede enterar de mi gestión, le convencí realmente de una gestión diferente y eso transformar nuevamente en un voto este domingo, el 30 de abril, ¿verdad? ¿Y cómo estás trabajando ahora actualmente, Estefan? O sea, con gente. Sí, hay un equipo grande. Bueno, Patriaquería presenta candidatos a lo largo y ancho del país. Entonces trabajamos mucho con candidatos locales de diferentes departamentos, ciudades, ¿verdad? Alto Paraná, Itapúa, bueno, toda acá el área central, Guairá, bueno, prácticamente de todos los departamentos. Entonces trabajamos con personas y candidatos y algunas autoridades locales, ¿verdad?, que le conoce otra vez a la gente. Entonces Patriaquería somos un gran equipo de trabajo donde nos unen los valores y los principios transversales que tenemos en Patriaquería, de la honestidad, de la transparencia, de trabajar realmente por el bien común, de estar cerca de la ciudadanía. Entonces eso nos une y generalmente estas personas son referentes de esos valores también en sus comunidades. Y bueno, trabajamos comunicando a la gente y sobre todo nuestro principal digamos, activo que tenemos es nuestra integridad y nuestra reputación, digamos, ¿verdad? Entonces, a través de eso estamos trabajando en la ciudadanía y bueno, esperemos que nos puedan acompañar este domingo 30 de abril, ¿verdad? Claro, por eso. Bueno, eso todavía con respecto a la gente, con respecto al partido, porque veo entonces vos te estás candidatando también con toda la fuerza del partido. Sí, ¿verdad? Así es. Nosotros trabajamos muy unidos, digamos, dentro del partido Patriaquería. Y además también es importante decir, ¿verdad?, que los votos a la lista determinan la cantidad de banca, ¿verdad? Entonces, uno al votar la lista, por ejemplo, la lista 8, digamos que cada senador necesitará, no sé, 50.000 votos para entrar. Entonces, todos los votos a la lista 8, por ejemplo, ¿verdad?,
Si tiene 151.000 votos, son 3 bancas, sin importar a qué candidato votó. Entiendo, claro. En segundo término, cantidad, sí. En segundo término se ve la cantidad de votos preferentes a cada candidato y ahí se reordena la lista, ¿verdad? Entonces, digamos, son 3 bancas, entonces ahí recién se mira cuál de los 3 entra, ¿verdad? Pero el voto al partido, a la lista, le suma a toda la lista, a todo el partido. Para la cantidad de bancas. De escaños. Por eso que trabajamos todos juntos y nos tratamos de fortalecer, digamos, en equipo. Claro, ¿verdad? claro, porque cuanto más tiene, entonces más bancas se van a ganan. tener más bancas, Así es. ¿verdad? Exactamente. Qué bien, che. Y vos, si yo te tengo que preguntar y te tengo que decir, porque esta es la pregunta clave, ¿verdad? Que siempre hacemos un poco, ¿verdad? A nuestros invitados. Si yo tengo que votar aquí por Esteban Rasmussen, entonces, ¿qué es lo que verdaderamente me va a convencer? Al padre Víctor Luis Cabañas, para que vaya y ponga el dedito ahí y diga, Esteban es mi candidato. Y para la gente también, ¿verdad? Yo te pregunto en forma personal así, ¿verdad? Pero incluso la gente ahora están pidiendo, todos están queriendo venir aquí en Ñandeyañe porque están viendo mucho y queremos hacer así un diálogo, verdaderamente. Porque vemos que los otros más bien pelean, que esto, aquello, y se sacan trapos sucios y no hay ninguna propuesta. Pero esto es lo que queremos escuchar, ¿verdad? Y la ciudadanía también pienso que quiere escuchar propuestas. Y por eso entonces, si yo tengo que votar, yo por lo menos quiero escuchar propuestas, ¿verdad? No hay que se saquen los trapos sucios. Y al final después ellos a veces tapan todo, ¿eh? Porque después cuando están ahí, entre ellos a veces... Corporativismo político. Bueno, yo me comprometo con la ciudadanía y contigo, padre, ¿verdad? A seguir trabajando en estos 3 frentes, ¿verdad? En la lucha contra la corrupción, pueden ver mi historial de vida y de gestión en las redes. Hoy con internet es muy fácil conocerle también a la gente que hizo. Entonces me comprometo a luchar contra la corrupción, a seguir cuidando el dinero de la gente que paga a través de sus impuestos. Cuesta mucho pagar impuestos porque es básicamente parte de la riqueza que uno genera, que el Estado le pide, digamos, a través de una ley, pero esos impuestos se tienen que transformar en mejores servicios públicos de calidad, ¿verdad? Educación, medicamentos, salud, infraestructura, transporte público. Y lo tercero es a seguir trabajando cerca de la gente, ¿verdad? Puertas abiertas a cualquier ciudadano a través de mis redes. Yo estoy seguro que hay cientos de ciudadanos que pueden dar fe de eso, que me contactaron sin ningún contacto previo, ni un padrino, madrina, ni nada. Y trabajamos mucho con varias personas, con varios proyectos. Uno de ellos fue las ollas populares, ¿verdad? Que fue así, ¿verdad? Me contactó alguien, me dijo, senador, vení, vamos a visitarme en este asentamiento, se está haciendo esto, lo otro, y juntos construimos un proyecto de ley después que benefició a miles de personas, ¿verdad? Entonces, a seguir trabajando puertas abiertas. Muchas veces la ciudadanía ya sabe la solución al problema, ¿verdad? Entonces hay que escuchar, porque la ciudadanía es la que sufre el problema, digamos, en carne propia, ¿verdad? Entonces hay que escucharle a la ciudadanía, hay que buscar soluciones en conjunto, trabajar y después, obviamente, llevar eso al Senado para la aprobación, ¿verdad? Y algunas veces, ¿verdad? La ciudadanía pide cosas sencillas, pero que sean eficientes y que se hagan rápido, ¿verdad? Así es, y que pueden tener un gran impacto, ¿verdad? Como este tema de las ollas populares, ¿verdad? Sí, que sí. De repente para el Estado no tiene un costo significativo, ¿verdad? No sé, $5 millones, que dentro del Estado es una gota en el mar, pero $5 millones que van directamente a alimentación para las personas más necesitadas, es un mundo de diferencia, ¿verdad? Claro. No, y después también lo otro, cuando se comienza a repartir dinero, por ejemplo, como sucedió que en tu celular, que esto y aquello, ya se presta mucho a la cuestión de la corrupción. Sí, yo creo que el tema de la corrupción es clave, porque si uno entra, como bien decía padre, en ese de taparse entre todos, ¿verdad? Si uno entra al tema de la corrupción, ya no le puede apuntar el dedo tampoco al colega, ¿verdad? Claro, Entonces es muy importante mantener la integridad, es decir, nosotros nos manejamos así y no entramos ni en negociado, ni en corrupción, ni en intercambio de favores, ni, ¿verdad? Nosotros votamos siempre lo que creemos que es correcto. Obviamente, a veces la ciudadanía o parte de la ciudadanía va a pensar que estamos, digamos, está de acuerdo con nosotros, otra parte no está de acuerdo. Eso se trata de la libertad y la democracia, ¿verdad? Pero siempre votamos con la buena fe y con la información de que pensamos que es el camino correcto. Entonces nadie nos puede apuntar con el dedo y decir, no, ustedes lo negociaron acá, ustedes
intercambiaban favores allá, ¿verdad? Y eso nos da, digamos, la integridad y no tener ese famoso techo de vidrio, ¿verdad? Claro. De empujar y de tratar de sanear las instituciones, ¿verdad? Sí. ¿Y qué te acordás de Misa Est? Misa Est. Bueno, Recién me recordaba a mi señora que bueno, que nos fuimos de retiro con ella, ¿verdad? Sí, yo estaba coordinador. ¿Era coordinador? Era coordinador de retiro, ¿verdad? Ah. Tuve muchos años dentro del movimiento peregrino. Sí. Y nos recordábamos, padre, recién contigo que ese retiro, ¿verdad? Generalmente son 50 jóvenes más otros 15 que acompañamos. Se bautizó como Misa Est, gracias a tu misa explicada, que estuvo fantástica. Entonces quedó hasta hoy el grupo de WhatsApp es Misa Est. Así se quedó. Sí. A mí también me sorprendió, ¿verdad? Porque de repente, padre, te incluimos aquí, dice. Te incluyó en el grupo. Cuando eso, pero pensé, ya me sacaron porque viste que no estoy mintiendo, no sabía yo que vos estabas en el grupo. No, pero fue del momento nomás para decirme que hicieron el grupo, ¿verdad? Sí. Porque, claro, explicando, porque la misa, entonces le expliqué que en latín, ante el sacerdote decía Misa Est. ¿Y qué quiere decir eso? Ahí queda la palabra misa, o sea, le estaba explicando. Para vender hogares, pero vayan, porque misa quiere decir misión, ¿verdad? La misión comenzó, quiere decir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo le estaba explicando. Y de ahí parece que les gustó mucho, ¿verdad? Sí, no, quedó marcado. Por eso te preguntaba. Bueno, entonces, esperamos que sigan con lo mismo, ¿verdad? O sea, con lo que están haciendo y esa lucha. ¿Cuántas bancas tenían ustedes ahora? Nosotros tenemos 3 senadores y 3 diputados, 6 legisladores en total del Partido Patriarquería, la lista 8. ¿Y ahora qué están? ¿Van a llegar a más? Y estamos apuntando a llegar a más, ¿verdad? Realmente un trabajo que ya comenzamos el año pasado, en agosto, septiembre, de hablar con la gente, formar equipo, ¿verdad? Porque esta es una batalla a nivel país, digamos, la que uno tiene que armar equipo. Cuenta, no sé si estoy equivocado, pero mucho prebendarismo hace que tengan muchos senadores, diputados. Así es, lastimosamente. Y eso a mí me preocupa, ¿verdad? Porque yo suelo venir, escuchar un poco, pero algunas veces yo le veo a los incluso senadores o diputados, algunos, ¿verdad? Que son más bien medio, son los que hacen la gestión. Yo te prometo esto, sí, esto, pero son cosas que no miran las funciones de todo el país, las necesidades, los problemas del país. Lastimosamente el Estado funciona de manera prebendaria, ni que decía ahora en estas semanas funcionarios públicos haciendo campaña en horario laboral, ¿verdad? Y eso tenemos que cambiar, ¿verdad? Nosotros entramos a la política del Partido Patriarquería a proponer hacer política de manera diferente, ¿verdad? Y cambiar eso, y como bien decía padre, que el Estado esté para todos los ciudadanos, claro, y no simplemente para el gobernante de turno y sus amigos y sus votantes, ¿verdad? Y de hecho, yo creo que la ciudadanía en general quieren que eso cambie, ¿verdad? Porque inclusive esa gente que está ahí medio prebendaria se da cuenta que tampoco funciona, ¿verdad? O sea, no se puede solucionar todo, no cambia en el fondo. O sea, si alguien se enferma y tiene que ir al hospital o al centro de salud, no tiene los medicamentos, ¿verdad? O si si su hijo se va, digamos, a la escuela, se da cuenta que no tiene una educación adecuada, ¿verdad? Y entonces, eso es porque se malgasta tanto el dinero de la gente, ¿verdad? Que paga a través de sus impuestos, ¿verdad? Entonces, nosotros del Partido Patriarquería, de la lista 8, proponemos hacer política de manera diferente y proponemos cambiar la política desde adentro, porque la política hay que cambiarla desde adentro, ¿verdad? Claro. Entonces, esa es nuestra misión, Misa Est. Esa es nuestra misión, y bueno, y seguimos en esto con mucha confianza, con mucha fe, y sobre todo con mucho coraje para seguir empujando, ¿verdad? Y bueno, después seguramente que nosotros desde Ñandeyañe vamos a pensar cómo hacer para darle también seguimiento después de las votaciones, porque sería interesante, ¿verdad? Hablar un poco y a ver si nos concienciamos, ¿verdad? Con la gente. A mí me preocupa eso sobre todo, el cómo llegamos. Y claro, el que se candidata muchas veces de cualquier manera nomás quiere llegar a su banca o lo que sea. Y sobre todo si hay prebendarismo, muchos llegan de esa manera, porque si no nadie le votaría. Así es. En mi caso, por ejemplo, yo no contraté ninguna persona en 5 años, ¿verdad? Ni mi secretaria, ni mi asistente, todo trabajé con gente que ya estaba en el Congreso, porque no sentí la necesidad, digamos, hay funcionarios públicos muy preparados, excelentes, y trabajé con ellos, trabajé súper bien todos estos 5 años,
porque también es muy importante dar el ejemplo con el actuar, ¿verdad? Muy fácil, como bien decía padre, es hablar, decir, prometer, pero después todo se cada pedazo, digamos, si uno no hace lo que dice, ¿verdad? Entonces, en mi caso en particular, la ciudadanía ya puede evaluar mi actuar estos últimos 5 años, y bueno, y seguimos los próximos 5 años si la ciudadanía así lo elige este domingo, con muchísimo gusto para seguir sirviendo en la política, ¿verdad? Muy bien, te agradecemos, Esteban, entonces tu participación aquí. Muchas gracias. Nosotros, y sobre todo para hacer llegar todo lo que como experiencia ya tenés de los 5 años que estás sirviendo en el Senado. Y bueno, esperemos para el próximo periodo, ¿verdad? A ver dónde irá ese dedito ahí de la gente que te están escuchando y con todo lo que ya estuviste proponiendo. Nosotros, queridos amigos, vamos a volver enseguida con más Tendo Tana. Buquete Tahuá, Buquete Tahuá, Yapuaya Zapucay, Yapuaya Zapucay, Opa, Pemapuitú, viva el nuevo Paraguay, viva el nuevo Paraguay, viva. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Escanea el código que aparece en pantalla e instala la aplicación de Ñandeyara Ñe'e para tener 24 horas de evangelización. Ñandeyara Ñe'e, cada vez más cerca tuyo. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con Copaco y Box disfruta mucho más. Fiber, internet fibra óptica hasta el hogar. Desde 65.000 guaraníes. Elegí el plan que más te conviene. Fiber Hogar, internet de alta velocidad. También tenés gigas para todos. Navega mucho más con planes Missimi de Box. Internet móvil hasta 3.000 gigas. Desde 69.300 guaraníes. Con mensajes y minutos libres. Más info en nuestras redes sociales. Copaco, Box. Conectado a donde vayas. Buquete Tahuá, Buquete Tahuá, Yapuaya Zapucay, Yapuaya Zapucay, Opa, Pemapuitú, viva el nuevo Paraguay,
nuevo Paraguay. ¡Viva! Estamos volviendo, queridos amigos, con Tendotana. Aquí están pasando todas aquellas personas que se están candidatando para este 30 de abril. Y en mi te imagina, entonces Ñande Yarañé quiere acompañar a la gente, al pueblo, todos nosotros, sobre todo también escuchando, ¿verdad?, lo que nos dice la iglesia, lo que nos dicen nuestros obispos, lo que nos dicen nuestros documentos. Nosotros tenemos que saber eso. Algunas veces queremos dividir mucho lo que significa la parte política o la politiquería. Muchas veces algunos piensan que es así, ¿verdad? Y entonces por eso, oye, guarujigua, y entonces es como que no quieren participar. Sin embargo, todos nosotros, participemos o no participemos, la comunidad continúa. Entonces tenemos que hacernos responsables, pensar, reflexionar, ya haya calcular, como decimos, ¿verdad? Hasta mañana nosotros tendremos esta linda oportunidad para escuchar a personas buenas, queridas también, que se acercan y que dan sus propuestas. Lo importante es que nos vayamos formando y en un momento nos sentemos a votar por aquellas personas que nosotros decimos que son aquellas que nos pueden ayudar a salir adelante en nuestra nación, en nuestro país. Ahora tenemos nuestro segundo invitado del día de hoy. Vamos a tener 3 invitados, ya les digo, ya así entonces, para que queden tranquilos y esperen, porque entonces hoy queremos hablar con el siguiente invitado. Buenas noches, así que queremos que te presentes y te vamos a conocer un poco y para qué te estás candidatando. Buenas noches. Buenas noches, padre Víctor Cabañas. Es un honor y un gusto conocerlo, como ya le había dicho, fuera de cámaras. Gracias. Desde hace mucho que le quería conocer. ¿Sí? Desde que escuché que iba a haber el canal católico, que era un proyecto en el año 2020, yo ya venía escuchando. Así mismo, y dije, tengo que conocerle a este padre. Sí o sí, y apoyar a la causa como sea. Sí, gracias. Eso es bueno. Yo quiero decirle, antes de presentarme, pido permiso, para decirle, padre, que nosotros le debemos muchísimo a usted como católicos. Le debemos muchísimo, y lo que usted está haciendo por nosotros, por el pueblo, por la iglesia, por el mundo, toda la gente, causa un impacto tremendo. Y soy testigo de eso, porque ya he hablado con muchas personas que ven el programa, los programas, la misa, el rosario, la adoración, la alabanza. En ese sentido, yo quiero agradecerle como catequista que soy de la Iglesia Católica. Muchísimas gracias, muy bien, Padre muchas Víctor, gracias, por todo lo que está haciendo, y que siga para adelante. Gracias. Bien, un gusto, padre. Muy bien. Y soy Enrique Iglesias Franco, del Partido Nacional Unámonos. Me invitaron para ser candidato a diputado, pero como he visto el reportaje anterior, me presento que soy de formación católica, exclusivamente católica. He entrado en la escuela Santísimo Redentor, de la Congregación del Santísimo Redentor, y también en el Colegio Santísimo Redentor. ¿Dónde queda ese? ¿Quiénes son? En Barrio Obrero. Barrio Obrero. Avenida Estados Unidos. De los redentoristas, entonces. Misioneros redentoristas. Sí. Y ahí se enseñan muchos valores cristianos y los valores de la familia ante todas las cosas. Y en la escuela y en el colegio tenemos siempre hasta ahora las santas misas. Encuentro con el Señor, muchas misas, y eso es lo bueno de los colegios. ¿Y vos hasta ahora estabas haciendo de catequista allí? Tengo 20 años de experiencia en la catequesis de la parroquia Santísimo Redentor. 20 años, y también el coro, porque justamente había una misa que antes no existía, que es la Santa Misa de las 10:30 de la mañana. Entiendo. Antes, cuando yo era ¿Para quién era? ¿Para los jóvenes, confirmando? Era para los jóvenes, como este programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Era para los jóvenes de la catequesis. Cuando yo era confirmando, yo tenía que venir a la catequesis de 8 de la mañana a 10:15 de la mañana, irme a mi casa y a la noche venir a la misa de las 19 horas, porque no había la misa de las 10:30. Entonces esos 2 años era así, venir a la mañana y venir otra vez a la noche. Entonces yo veía muchos jóvenes que venían, y a mí siempre me impresionó que cómo hacíamos ese esfuerzo doble. Ahora es más fácil, porque justamente cuando yo debuté como catequista le planteamos al padre Ranulfo Verón, misionero redentorista, para que de la catequesis podamos pasar directamente a la Santa Misa y no tener que venir 2 veces, ¿verdad? Claro. Y ya son 20 años de todo ese tiempo, ¿verdad? Y es algo que hablé con nuestro nuevo cura párroco,
el padre Alejo Infran, y me dijo, esas son semillitas que perduran en el tiempo. No importa si yo algún día dejo de ser catequista o dejo el coro, claro, 20 años, claro. pero la misa sigue. Cumpliste tu misión en ese momento, claro, como catequista, y después continúa tu vida. Claro, y la misión continúa. Claro. La misión continúa. También, aparte de catequista, soy apologista católico. He estudiado 3 años el curso virtual del padre Luis Toro, que es conozco. Apologista católico muy famoso, que también, así como usted, como le felicité, apoya mucho a los medios de comunicación para dar a conocer la fe. Así mismo. En este punto soy apologista católico porque defiendo la fe católica. Claro. Cuando los hermanos se me acercan y me dicen, explícame esto, explícame ello, y con mucho amor, con mucho gusto, le explicamos. Claro, porque María es santa, por ejemplo. Claro, cosa que muchas veces no creen, le explicamos por qué Jesús es Dios, por qué la iglesia católica es la iglesia de Jesús y todo ese tema. Y una de mis pasiones es la música. Hoy no traje mi guitarra porque... ¿En serio? Soy músico del coro, solista y con el coro. Me encanta cantarle al Señor. Y viendo la misa que tienen de Yarañé, siempre me pregunté con quién tengo que hablar alguna vez. Y ahora ya está hablando conmigo. Para así venir que a cantar. Ya. Para poder venir a cantar por lo menos una vez al año no y hay problema, dando espacio y ahí justamente Arnaldo, él también es el que maneja toda la cuestión de la música, etc. Excelente. Bueno, Enrique, a ver un poquitito, ahora entrando, ¿vos te estás candidatando para qué? ¿Qué lista, qué opción? Soy de la lista 15 en la opción Unámonos, 7, el Partido de la Familia, un partido pro vida y pro familia, el Partido Nacional Unámonos, entre paréntesis Paraguay, ¿verdad? Sí. Para finalizar lo anterior, más que tengo también un deseo de alguna vez, si Dios permite la Virgen, ser sacerdote. ¿En serio? Claro que sí, claro que sí, porque soy soltero. Eso hace pero, bueno. claro, yo soy hermano de un sacerdote, el padre Moisés Franco, misionero redentorista, 8 años de sacerdocio ya. Y él es tan feliz y inspira tanta alegría que Dios. Claro. El sacerdocio es algo grande. ¿En serio? Claro, ver a un sacerdote sonreír siempre. Muchos solterones amargaditos. Entonces, eso también. Está solterón de nada. Claro. Alguna vez, si Dios permite, la Virgen. Y mis padres son muy de la iglesia también. Bien, Mi sobrina Samira, mi hermano Edgar, mi hermana Emily, todos somos de la iglesia. Fundamos una capilla de oración perpetua también, ¿verdad? Tiene 7 años. Y nuestra parroquia este año cumplió 55 años. Lo festejamos en comunidad. Claro. Bien, y pasando al tema de la candidatura, fui invitado a ser candidato por Asunción como candidata a diputado a través de la doctora Dania Ríos, quien estuvo hace poco en ese programa. Estuvo. Ella está en Ciudad del Este. Ella es de Alto Paraná. Sí, de Alto exactamente. Paraná. Ella me insistió mucho para unirme serio? a la causa. Estuvo muy lindo, estuvimos conversando. Yo no tenía mi cédula en mano cuando eso se me había extraviado. Ella me insistió tanto que tenía un día para conseguir que me fui a identificación a traer mi cédula porque ella me insistió. Ella es cristiana evangélica, pero tenemos ese pensamiento con los hermanos evangélicos de ser pro vida, pro familia. Estamos iguales. Diferencias doctrinales hay, pero el tema de la vida y la familia defendemos a full. Ella es fundadora del partido Vida y Familia, que está en conjunción con el Partido Nacional Unámonos, que es pro vida y pro familia. Por eso el doctor Luis Talavera, que también estuvo también aquí. Fue uno de los primeros que se anotó. Exactamente, él siempre está en la misa de la catedral, en la iglesia, en su parroquia, acompaña mucho y justamente acá el informe que le traje es que estuvimos el domingo pasado por la misa, por el Día Nacional de las Familias paraguayas, ahí en la catedral y él estuvo presente y el cardenal Alberto Martínez presidió la Santa Misa. Digo nomás que todo lo que integramos el Partido Unámonos somos gente así de iglesia y de distintas iglesias, no solo católicas, sino de todas. Y eso tenemos en común. Cuando me anotaron, mejor dicho, para ser candidato a diputado, dije, ¿qué puedo hacer por mi país? O por mi ciudad de Asunción, porque soy candidato a diputado por Asunción, siendo una persona de iglesia. Acá puede ver mis cruces. Siempre si me pongo un traje, yo igual me identifico como cristiano. Acá tengo la cruz redentorista de San Alfonso María Ligorio, la T del Taos de San Francisco de Asís. Y tengo un rosario también que me regaló mi mamá. Así que por el apuro ya no pude alcanzar a agarrar ese. Pero siempre identificarnos ante el mundo como la luz del mundo, como cristianos que somos, no ocultar. Por eso es muy lindo ver a los sacerdotes siempre con clériman, con el hábito, es muy lindo, irradia mucha luz. Yo presenté por Facebook y por WhatsApp y por YouTube 15 proyectos oficiales para Paraguay, ¿verdad? De entre los cuales 15 son oficiales y hay otros 3 que no son oficiales, o sea que no nombré al pueblo. De esos 15 proyectos yo traigo 5 aquí para hablar con usted.
Y no sé Sí, si puedo... Bueno, pero primero te quiero Sí. preguntar algo, Enrique. Sí. O sea, bueno, eso es un poco tu vida, tu formación y todo lo que vos estás viviendo. Veo que estás bastante inserto dentro de la comunidad cristiana, ¿verdad? Católica principalmente. ¿Cómo le ves al Paraguay actualmente? O sea, ¿qué es lo que te movió? O sea, además de que te pidieron, ¿verdad? Pero en tu análisis de la situación, como vemos de nuestra política, hacia dónde vamos, moto la lleva tañeina. Mientras seamos gobernados por partidos tradicionales que no le tienen presente a Dios en sus vidas, ni aunque baje Messi o Maradona o Pelé a dirigir, no vamos a ir para adelante. Mientras haya ese egoísmo en el corazón, no vamos a poder avanzar. ¿Qué pasó en la multiplicación de los panes? Un niño se te acercó, dice la canción, con los panes, 5 panes, 2 pescados, y sobró para todos. Depende de que demos todo por la gente y que no pensemos en nosotros. Mientras seamos egoístas, avaros, pollo, pues como se dice, si no queremos dar, como dice Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Entonces el país, respondiendo a su pregunta, Ahora, querido padre, está abandonado. Como Paraguay está diputado, abandonado. por ejemplo, Enrique Iglesias, el mismo nombre del cantor ese, ¿verdad? Enrique Iglesias es Enrique Iglesias, Enrique Iglesias Franco, en mi casa. Es ¿Cómo casi, era? Experiencia religiosa. es casi una experiencia religiosa esta candidatura, que no se compara. Bueno, ¿sabes qué, Enrique? Y pensando nomás, todo ahora, todos te están viendo. Aquí más de 500.000 personas están viendo hoy y después de todo lo que van a seguir, ¿verdad? Sí. Pasando, porque enseguida los links pasan por todas partes, llega todo el Paraguay. Entiendo. Entonces, ahora todo, por ejemplo, los cristianos católicos te están mirando y dicen, ahí está mi candidato, por fin apareció Enrique Iglesias. Bueno, ¿qué vas a hacer cuando te encuentres con otro, por ejemplo, que no sabe ni rezar el rosario o no quiere, o si no dice que es cristiano, que esto, que aquello, pero lo único que le gusta es lo que vos dijiste, es egoísta, busca solamente su negocio, no le interesa a la gente, a pesar de que te hacen lindo discurso, pero pues ya sabemos cómo está nuestra situación actual del país, que hace mucho que estamos. Por eso es lo que yo te preguntaba en ese sentido. Aquí, evidentemente, que lo esencial y lo fundamental siempre va a ser la presencia de Dios, pero en la forma concreta, echaré más a pota con Andy. Claro, volviendo a mi respuesta anterior también, y siendo un poquito más claro y detallista en este sentido. Hay un dicho que dice que el que paga para llegar, llega para robar. Y eso se ve mucho en los partidos. Que hay que recuperar. Claro, porque ahí lo que está el problema. Tardan 3 años en recuperar, mientras quieren hacer alguna buena obra, una obra de crecimiento económico, político, social, si se tarda años y mucho 2 años tiempo. sobra, pero ya acostumbrado. Y ya se entonces acostumbraron llegó tomado bien y y se calmaron. sigamos nomás los 5. Y al pueblo, migajas. Ese es el problema. Mientras tengamos al pueblo dándole migajas, no hay crecimiento, no hay desarrollo. Y no hay eso que se canta en el himno nacional paraguayo. Al final siempre repetimos 3 veces. Tipo, para que no nos olvidemos. ¿Cómo era? Unión e igualdad. Sí, se mandó. Igualdad, unión e igualdad. 3 veces hoy. 3 veces para que no te olvides. Pero padre, ¿eso se cumple en la práctica o queda en la canción? Yo que sé, somos cantantes, cantamos ahora. ¿Se queda en la canción o se cumple? Realmente. Ahora hace poco se hicieron un autoaumento de diputados en plena campaña política. Eso, por ejemplo, para mí, una ofensa al pueblo, donde hay tanta gente que no tiene trabajo, no tiene el pan, no tiene cómo ir al hospital y mueren en sus casas y otros se están beneficiando. ¿Y dónde está la unión e igualdad? Claro. ¿Dónde está? Por eso digo, y esas son las corrupciones y eso es lo que vemos. A mí lo que me preocupa ahora, el cómo Enrique Iglesias Franco va a cambiar. Vos ya sos diputado, estás adentro, por la banca de Unámonos, ¿verdad? Pongamos que son 4, 5, 6, ¿verdad? Que entran a través de esta lista, pero contra los manguruyunos de 20, 25. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Vos le hablas de Dios y te van a decir, padre, vaya a su iglesia a rezar, vaya a rezar el rosario, o pídale, no sé, al angelito. Y ellos siguen con su fiesta. Claro, ante todo tenemos que hacer lo que hacemos también los catequistas. Por un lado, anunciar lo bueno. Y por otro lado, denunciar lo malo.
Anunciar lo bueno porque hay que reconocer que se pueden hacer cosas buenas y que incluso lo que estuvieron en el pasado, aunque tengan la balanza más negra que blanca, pero si hay algo blanco, vamos a reconocer. Anunciar lo bueno y denunciar lo malo sin miedo. Necesitamos personas patriotas que no tengan miedo a que le apunten con el dedo, dar la vida por el pueblo si es necesario, luchar contra la mentira y la corrupción, implementando leyes, castigando a los corruptos y a los mentirosos. Mientras la injusticia reine en el Paraguay, yo puedo denunciar muchas cosas, pero hay que cambiar la ley y hay que cambiar el sistema, porque muchos que están como jueces principales del Paraguay pertenecen a partidos tradicionales, la mayoría. Cuando yo le denuncie, por ejemplo, a un compañero diputado, se salga a la luz de un senador y cae en manos del juez que pertenece a su partido, obvio que le salva, obvio, como dice el Salmo, se le condena al inocente y se le exonera al impío. Al revés hacemos, lo que la Biblia dice se cumple. Se le condena al inocente, nuestro Señor Jesucristo en la cruz un ejemplo, y los profetas también, pero que tenían que cumplir, pero se cumple. Pero al impío se le exonera. Por eso el pueblo gritó, a Jesús o a Barrabás, Barrabás, Barrabás. O sea, al revés. Las decisiones se toman al revés. Y ahora en esta última semana ya estamos, va el pueblo llevo Beteina, ¿a Barrabás o a Jesús? Y el 90% a un Barrabás. El 90%. Para ser positivo, que quizás sea un 95% va a gritar Barrabás, que sea diputado, senador y presidente de la República. Y Jesús ahí condenado a muerte. Esa es la verdad, padre. Esa es una realidad que vivimos año tras año, periodo tras periodo. Y el Paraguay es un país riquísimo. La cantidad de dinero que se maneja en el Paraguay es impresionante. Por eso en esos proyectos que yo traje hoy. Sí, vamos a escuchar por tus proyectos, Enrique, porque me interesa, che, vos sos más que un sacerdote, que un obispo, che. Así como, no, en serio te digo. Pues mira que yo doy varios cursos bíblicos y todo eso. Vos cuando estabas diciendo eso del anunciar y denunciar, en la Biblia esa es la característica del profeta. El profeta es el que mira la realidad, conoce la realidad. ¿Qué está pasando? Va a ir el Amboriajum, va a ir el Peán, va a ir el Moan, va a ir el Naipori Salum, va a ir el Peán. Entonces dice, si así seguimos, vamos a ir a la debacle. Es lo que le sucedió al pueblo de Israel, ¿verdad? O sea, te digo nomás, todo lo que vos estás diciendo, ¿entendió la Biblia venderá? Sí, claro. Pero que sí. eso me preocupa cómo aplicar después, porque enseguida te van a decir ahí, bueno, te oye, en capilla, a no ser que el pueblo diga, queremos Enrique, queremos, y todo, y ustedes ganan, no sé. Porque tiene que ser mucho para poder luchar, si quieren, ¿verdad? Claro, yo soy consciente que estoy participando por primera vez como invitado, ¿verdad? Por la doctora Dania, como le dije, por un partido de la familia. Es un honor representar a un Ella equipo. también creo que al Ella final me dijo... para senadora nacional. Senadora, sí, nacional, al final me dijo que se iba a candidatar también. Sí, y lo que yo sé, lo que yo sí puedo afirmar como un catequista ministerial y apologista, en el sentido de decir la verdad sin miedo, es que en el Paraguay hay mucho dinero. Imagínense lo que salió hace 3 semanas atrás, lo que pasó en el Ministerio de la Mujer. ¿Cuántos millones de dólares, 300 millones de dólares por ahí salió en la prensa, de que se desvió eso que tiene que ser para ayuda a la mujer? Por eso que uno de mis proyectos... ¿Se desvió para dónde? ¿Para las campañas? Y se debía. Y a alguien, cuando no le llega al pueblo, a alguien le llega. Por eso hay un dicho que yo puse justamente entre los escritos, que dice Nayib Bukele: al pueblo no le va a faltar nada, siempre y cuando nadie robe. Siempre y cuando nadie robe, al pueblo no le va a faltar nada. Eso dice Bukele, un presidente de El Salvador, y entonces él puso mano dura en el tema de seguridad, de la corrupción, y mejoró el tema de salud. Construyó nuevas cárceles y todo el mundo se está portando bien ahora porque él le pone mano dura. La corrupción, al crimen y al crimen organizado. Ellos que tienen, igual que nosotros también, así senaduría y diputados. También tienen su estamento, su instancia, sus autoridades, tiene todo, pero él es mano firme. Por eso, pero viste que también pues está la cuestión, no sé qué, decretazo limpio, ¿verdad? Claro, lo que yo quiero decir nomás es que hay un dicho que dice querer es poder, y Bukele quiso y pudo.
Porque el que quiere puede, dice, ¿verdad? Si queremos, podemos. La fe mueve montañas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada imposible para quien tiene fe. O sea, querer es poder. Ahora, si yo quiero robar, robaré. También es querer robar, es poder también. Se puede. Y acá en Paraguay tenemos ejemplos de sobra. ¿Cómo sabemos? Porque Paraguay salió del año 1999 hasta el año 2001 como el segundo país más corrupto de Sudamérica. Eso es noticia, yo no estoy inventando, es noticia, todo el mundo sabe, el presidente de los Colorados, porque era un gobierno colorado el que estaba en el mando cuando salió ese informe. Pero yo no estoy defendiendo a los liberales para nada, porque de hecho que yo no estoy ni a favor de los colorados ni de los liberales. Y mucho menos, con respeto, tampoco estoy a favor del señor Payo Cubas, que para mí no representa el cambio, porque la violencia nomás no representa el cambio. Hay que tener autoridad para solucionar las cosas, pero no es la violencia, pegándole a capete a los policías, eso no soluciona, eso no le trae el pan a la casa a la gente. No, acá hay que cambiar la ley, manejar bien el presupuesto, estudiar bien, darle al pueblo lo que se merece. Por eso, por ejemplo, el proyecto número 1 de que yo estoy mencionando acá, dice la ley de la asistencia y ayuda mamaria. No sé si ubican la palabra mamaria. La ayuda mamaria para todas las mujeres embarazadas. Una pensión especial para todas las mujeres embarazadas que dicen sí a la vida y a la familia. Una pensión, por citar un ejemplo nomás, 1 millón de guaraníes durante todo el tiempo de embarazo. Una pensión especial para las mujeres embarazadas. Eso que dije del Ministerio de la Mujer, todo lo que se debía. La mujer paraguaya, dice el Papa Francisco, que es la mujer más gloriosa de toda América. No dice lo de América del Norte, del Central o del Sur, de toda América. ¿Y nosotros cómo la honramos? A la mujer paraguaya, a la gloriosa mujer paraguaya. Y esta ley, lo que está diciendo mi proyecto de la asistencia y ayuda mamaria para la mujer embarazada, es apoyarle en el tiempo más sensible de toda mujer, que es el tiempo de embarazo. Por eso que a veces comen de más, se ponen nerviosas, ellas solas saben lo que cargan, las mujeres saben. Claro. Entonces el Estado debería ayudar a la mujer embarazada con una pensión especial. El Ministerio de la Mujer, con todos esos montos que se manejan en el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud, se dice claramente que 1.600 millones de dólares desapareció en tiempo de pandemia, y el pueblo, mientras tanto, encerrado, con miedo, y sin trabajo, y sin pan, y sin salud, o sea, y muriendo la gente, porque murieron 19.000 paraguayos. Es muchísima gente, y parece que a los políticos no les importa eso, porque no rezan por ellos, no le ayudaron a tiempo, y la estadística es muy alta, 19.000 paraguayos que murieron. Ahí estoy cumpliendo lo que te digo, denuncio lo malo. Acá murieron 19.000 paraguayos injustamente. Se podía evitar, evitar. Muy bien, eso entonces es el uno. Tu realidad. Me encanta, ¿verdad? O sea, si vamos a entrar en toda la realidad, hay muchísimas cosas. Ahora, Enrique, ¿qué es lo que vos proponés? Está bien, eso de la mujer está muy bien. Ese es uno de los 15. Sí, por eso, uno de los 15 proyectos que tenés. Sí. Y ahora, estoy pensando nomás, porque la gente, pues, también los otros políticos, pues, todos prometen plata, también te vamos a dar 1 millón de guaraníes, haremos Camboyanguá, me voy, todo contento, viva fulano, prométanse 1 millón de guaraníes, haremos Camboyanguá, se me voy. ¿Te parece que eso también van a ser soluciones para nuestro pueblo, para nuestra gente? ¿Será que no es como justamente ir a vender el voto nomás también? No precisamente, porque, como dice un dicho, de buenas intenciones está lleno el infierno. Porque si es una intención nomás, no se va a llevar a la práctica, entonces me voy al infierno con mis buenas intenciones. No se trata de querer hacer el bien, se trata de hacer el bien. Hay que hacer el bien, ¿verdad? A los demás, como dice Don Bosco, hagamos el bien a los demás, San Juan Bosco. Eso está ahí en el Salesianito, sí, Monseñor Lasaña está ahí. Mientras estemos vivos, hagamos el bien a los demás. Ahí está, Don Bosco. Mientras estemos vivos, hermano Orireya. No, un santo salesiano, ¿verdad? Nada más que le conozco a todos los santos católicos y sé su pensamiento. Lo que estoy diciendo nomás es que eso es lo mínimo que se le debería dar a la mujer paraguaya en ese tiempo especial. No, ¿qué otro proyecto, además de la mujer, tenés, Enrique, así como...? Por eso le dije que traje 5 nomás porque no honor al tiempo. Aunque sea 5, la ley de la reducción de la carga horaria laboral. Aquí estuvo uno muy interesante, ¿verdad? Justamente hablando por eso. Yo, sinceramente te digo, me salieron lágrimas cuando me di cuenta de la realidad de gente que había sido ni cobra sueldo mínimo. Y él decía lo mínimo de cobrar, mínimo. Y ni al mínimo le pagamos, y así, ¿verdad?
Y le hacen, dice que trabajan más de 8 horas. Dice que trabajan 12, 15, dice que algunos trabajan. Los guardias de seguridad y los personales de limpieza también son los de más eso. explotados, que trabajan de 12 a 15 horas por día y no llegan al mínimo. No, porque se les descuenta el uniforme por todo el año, se les descuenta la cachiporra, todo se les descuenta. Y en el peor de los casos trabajan en negro, ni siquiera figuran, se evade al fisco, se trabaja en negro, no se le paga IPS a los trabajadores, no tienen derecho ni a la salud y ganando menos de sueldo mínimo. El problema son problemas institucionales de un sistema. Entonces. Es que la corrupción impera tanto en la parte pública como en la parte privada. Por eso dije anunciar lo bueno y denunciar lo malo. A veces nomás tenemos que denunciar más lo malo que anunciar lo bueno. Ese nomás es el problema en Paraguay muchas veces. Pero por eso lo que contempla esta ese reducción... Es el segundo. El tercero, decime un poco, Sí. porque tenemos ya 5 minutitos, porque tenemos un último invitado después, Sí. Enrique, y así le dejamos también La lugar a ley él, ¿verdad? de la generosidad humana. Ley de la generosidad humana. Una pensión especial para la gente con capacidades diferentes. Los ciegos, los sordos, los mudos, los paralíticos, si es que hay, ver si se les está dando lo que realmente merecen ellos. Personas con cáncer, Parkinson, Alzheimer, personas que ya quizás no se puedan valer ni solas y que están abandonadas por sus propias familias, ¿verdad? Y que el Estado también le puede ayudar a esta clase social, por llamarlo así, que mal se dice a veces, discapacitados, le dicen, tienen otras capacidades, porque yo vi un coro de ciegos en un concurso de coro, era el mejor coro. Y dice que son los que mejor desarrollan el oído. Exactamente. Los ciegos. Entonces, Porque no ve, y entonces y desarrollan más su capacidad auditiva. En ese sentido, entonces apoyarle a ellos. Táctil. Claro, Muy, claro. Muy sensible. Por eso nada más. O sea, ese es un tercero. Un cuarto. La ley oficial de la no transformación educativa. Porque no tenemos una ley que hable de transformación educativa. Esto puede ir de la nueva agenda mundial, Agenda 2030. Y la ley de la no transformación educativa lo que tendría que estar en contra de la transformación transeducativa, en contra de la ideología inmoral de género, en contra del nuevo orden mundial que trae un plan maléfico de despoblación de la humanidad para el 2030. Porque así como en Paraguay murieron 19.000 paraguayos, la idea es que en el 2030 también se haga así como un reseteo de la humanidad y que disminuya la población a través del aborto, la homosexualidad, el lesbianismo, la eutanasia, la muerte asistida. Entonces, una ley que en Paraguay, por lo menos, ya que somos un país libre, independiente y soberano, así como nos vinieron la Triple Alianza una vez, le hicimos frente hasta donde pudimos, que nosotros nos sometamos como paraguayos al nuevo orden mundial a través de una ley oficial de la no transformación educativa que va en contra de la moral, la ética cristiana, los valores de la familia y que quiere implementar los niños de chiquitos, los niños, adolescentes y jóvenes en la escuela, colegios, universidades. Y esa es la ley, que tenga también como objetivo no solamente decir que estamos en contra, sino que selle ya ese tema. Escuchar realmente al pueblo, o sea, ¿por qué nosotros tenemos que aplicar lo que los otros nos tienen que decir afuera? Vos dijiste, vos soberano, libre, que esto, aquello. Pero eso es la agenda, eso que viene todo de afuera. ¿Qué es lo que queremos los paraguayos, verdad? O sea, ¿esta es nuestra nación o es de quién, verdad? Claro. Entonces, por eso que hay que pensar un poco eso. Bueno, y el último, Enrique, porque nuestro tiempo es uno controversial, sin problema, padre, como usted dijo, después de la elección alguna vez podemos volver a tocar realidades sin problema. Absolutamente, a la orden si de te padre. eligen y si te ponen, mira que mucha gente te ve, después te voy a hacer una pregunta, decime primero cuál es la quinta propuesta. Es un poco controversial por la forma en que suena, pero tiene un doble objetivo. Esta es la ley de la severidad criminal. Severidad criminal. Si por robarte, vos dejaste acá, yo vengo y te robo tu celular, si la pena era 20, aumentar al doble la pena carcelaria, a 40 por robarte tu celular en ausencia tuya. Ese es el aspecto 1. El aspecto 2 es si vos estás con tu celular, yo vengo con una pistola, ¿verdad? Y entonces ese cadena perpetua directo, por la exposición al peligro de la vida del ser humano, la dignidad humana. Ese ya es el aspecto 2. Y el aspecto 3, que puede sonar controversial, y realmente lo es en parte, es la implementación de la pena de muerte para los asesinos, homicidas y feminicidas. Porque sabemos que el mandamiento dice no matar, ¿verdad? Y justamente yo le quise decir a Payo que él estaba equivocado cuando habló mal de la religión. Dijo que por la culpa de la religión estamos así. Siendo que gracias a la religión vivimos en paz unos con otros. A mí mucha gente me falló en la vida, pero como el mandamiento dice no matarás, yo no me fui a matarle a una persona. Los evangélicos también tienen los 10 mandamientos de Moisés. Y el mandamiento de Jesús es el amor, no matarás.
Y según Payo Cuba dijo que por culpa de la religión estamos así. Y es mentira, y Payo Cuba está equivocadísimo. Por eso yo le pido a los católicos que analicen 2 veces si le van a votar. Piensen 2 veces, porque habló mal de la Iglesia Católica, de la religión, diciendo palabras irreproducibles, demeritándola hasta el infierno, no hasta el piso, hasta el infierno de mérito. Y por eso yo le digo a Payo Cuba que gracias a la religión vivimos en paz uno con otro, porque nosotros vivimos de acuerdo a los 10 mandamientos y tenemos que cumplir, no matarás. Ahora, como yo soy pro vida y pro familia, y yo mismo estoy diciendo hablar de la pena de muerte, pero la pena de muerte, no matar al inocente, a un niño, el aborto, estar en contra del aborto, en contra de la eutanasia, no matar, no vengarse, no tomar justicia por manos propias, no ser vengativo, no pelear entre no matar. Pero si es una ley la que legisle esa sentencia, esa pena es diferente. Por eso me dijo, Andrés Caballero me entrevistó también, me dijo, vos sos pro vida católico y decís que sos pro vida y vos proponés como una propuesta controversial y nueva, que más le llamó la atención a la gente, es que sea la ley la que juzgue. Porque dicen los filósofos también, ¿cuántos habitantes somos en Paraguay? La pena debe estar acorde al daño causado, dice. Sí. Y entonces a una persona que se le mata, ¿cómo se le resarce? ¿Cómo le va a resarcir a un muerto? Nosotros no somos el Señor para resucitarlo otra vez. No podemos resarcir. La idea es que esta pena de muerte, la ley de la pena de muerte, como una ley de vida, una pena de muerte que traiga vida. ¿Cómo? Haciéndole concienciar a los muchachos que dejen de hacer feminicidio, que dejen de matar a las mujeres y que disminuyan las muertes. Es como una advertencia, por decirlo así, porque son 100 mujeres ya asesinadas. Allí ¿cómo dijiste el presidente tan famoso? Bukele. Sí. Dice que el mes pasado 0 criminalidad, 0. Una cosa impensable en un país, de uno que era no sé cuánto. ¿Y él puso también pena de muerte o no? Él no puso la pena de muerte. Allá los casos de feminicidio no son iguales que aquí. Allá el problema es más de pandilleros, pelea de patotas, que es lo que hizo, construyó una mega cárcel y varias correccionales más, para que todo que se porte mal vaya a ese lugar. Y en lugares totalmente incómodos, limpios, lindos, pero incómodos, donde nadie quiere ir a estar. Entonces todo el mundo se está portando bien, porque cuando hay mano dura, la gente entiende. Claro. Así es, padre. Bueno, lastimosamente tenemos que cortar porque que estoy agradecido con ustedes. Tenemos nuestro tercer invitado, ¿verdad? Que nos está esperando ya. Sí, padre. Te agradezco, muy interesante, O sea, propuesta totalmente diferente de todos los otros, como vienen a hablar, ¿verdad? Sí, yo sabía. Porque, entonces es tu estilo, y muy bien. Y son 15. Te felicito. Hay otros 15 que... Hay 15 más, ¿verdad? Sí, bueno, hay otros 3 extraoficiales. Tal vez después tenemos que hablar sobre la pena de muerte, Sin problema, padre. No presentes eso. Claro. Bueno, pero ya como que están ascendidos, Claro, voy a venir, padre, Bueno, muy bien. Entonces, por último, un minutito tenés, Enrique. Esta es tu cámara. Y por favor, decí por qué el padre Víctor Luis Cabañas tiene esta cámara que aquí tenés enfrente. ¿Por qué el padre Víctor Luis Cabañas tiene que poner el dedito ahí y decir, hoy aquí estoy apretando y voto como diputado a Enrique Iglesias Franco? Y bueno, yo le digo al padre Víctor Cabañas que puede apoyar a un cristiano católico pro vida y pro familia ante todas las cosas, respetando a la mujer paraguaya, a la vida del inocente y a los más ancianos y débiles y a los más abandonados. En ese sentido, sí. Yo tengo claro que no voy a entrar en el sentido de que, como usted vio el último que presenté, los católicos en ese sentido no me van a apoyar. Yo lo tengo bien claro, pero yo tengo derecho a ser yo mismo. Tengo derecho a ser yo mismo, aunque pierda. Tengo derecho a ser diferente. Y tengo pensado en el 2028 candidatarme al presidente de la República. A ver si... Bueno, vamos a ver. Para la otra. Muy bien, vale. Así entonces nosotros estamos concluyendo con Enrique Iglesias. Nosotros tenemos un invitado más. Así es que les invito a permanecer todavía. De Yarañé, ya estamos a la víspera, por decir así, de nuestras próximas votaciones generales en nuestro país, el Paraguay. Volvemos enseguida con más Tendotana, de Yarañé. En tu que te Yapuaya Zapucay, Opa, Mapuitú, viva el nuevo Paraguay, viva el nuevo Paraguay, viva.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Escanea el código que aparece en pantalla e instala la aplicación de Ñandeyara Ñe'e para tener 24 horas de evangelización. Ñandeyara Ñe'e, cada vez más cerca tuyo. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con Copaco y Box disfruta mucho más. Fiber. Internet fibra óptica hasta el hogar. Desde 65.000 guaraníes. Elegí el plan que más te conviene. Fiber Hogar. Internet de alta velocidad. También tenés gigas para todos. Navega mucho más con planes Mishimi de Box. Internet móvil. Hasta 3.000 gigas. Desde 69.300 guaraníes. Con mensajes. Y minutos libres. Más info en nuestras redes sociales. Copaco Box. Conectado a donde vayas. Duque de Tahuá, Duque de Tahuá, Yapuaya Zapucay, Yapuaya Zapucay, Opa, de Mapuitú, viva el nuevo Paraguay, viva el nuevo Paraguay, viva. Queridos amigos, estamos volviendo, como ya estamos prácticamente en las vísperas, por eso es que estamos recibiendo muchos que ahora están pidiendo, están llamando. Ñandeyara Ñe'e cada vez está llegando más y eso es muy interesante, sobre todo en concienciarnos y conocer verdaderamente a los que se están candidatando. Porque una vez conocemos 2, 3 a Pepe ya pues está, y al mismo tiempo no sabemos ni por qué votar, ¿verdad? Sin embargo, ustedes saben que hay más de 1.541 candidatos, 1.541, para todo, ¿verdad? Para presidente, senador, diputado, gobernador, juntas departamentales, etc. Entonces, es importante que conozcamos lo que podamos. Y ahora aquí tenemos al tercer invitado, él es entonces Ever Manuel Mendoza Martínez. Se está candidatando como gobernador. Entonces, muy bien, buenas noches, bienvenido. Y como vamos a pasar aquí la lista, ¿verdad? Ustedes están viniendo. Buenas noches, ¿cómo está, padre? Muy bien, ¿cómo estás, Ever? Un gusto. Ever Mendoza, candidato a gobernador por el Departamento Central por la lista 45. Sí, sí. Partido Heredero Democrático. Sí. Democrático Heredero. Ya. Bueno, un poco de mi propuesta. Sí. Yo soy un joven que tiene de edad 34 años. Vengo de una familia de sin techos. Ah, sí, sí. Sí, somos una familia de sin techos, somos sin techos. Mi papá fue luchador social y bueno, por la cual soy candidato a gobernador es el problema, bueno, está ya con el problema. Sí, está en el problema. Empezamos como por las madres solteras. Ayudarles a las mamás solteras a formar en los 980 asentamientos que tenemos
en los 19 distritos. En total son 980 asentamientos. No tenemos puestos de salud bien equipados. En realidad formar guardería para niños, porque hay muchas mamás solteras que quieren trabajar, no tienen la posibilidad de trabajar, ellas quieren estudiar. Doy cuaimo pues ya está la imembú, sabe antes de que tú y supe a la suegra. Y bueno, el segundo es venimos a querer formar una cooperativa para los emprendedores. Que formar una cooperativa para emprendedores vendría a ser para muchos barberos, peluqueros, panaderos queriendo formar su negocio que donde hay posibilidad. Y a través de la gobernación armar cooperativas para esas gentes trabajadoras. Y esa es la lucha que tenemos, lucha social, de día a día. Y eso es mi... ¿Y qué tal, che? Porque es cierto la verdad. Primero está en la necesidad. Pero igual porque me voy en las capillitas de los asentamientos, ¿verdad? Y uno se encuentra en situaciones difíciles. Pero ustedes van a poder vencer ese partidismo tradicional. Porque tamaño buena que viene así de la campaña, etcétera. Jala y trapojataina. ¿Cómo hicieron su trabajo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están proponiendo? Hoy en día no se despertó el pueblo. Los jóvenes hoy en día se despertaron. ¿En serio? Hoy en día los jóvenes, hay muchos candidatos jóvenes. ¿En serio? Lanzándose a ser gobernador, junta departamental. Y hoy en día los jóvenes ya se pusieron las pilas. Vos escuchás que la gente que viene del interior de la campaña, alguna gente, ponele mi abuela, se la convencemos a eso, es liberal, es liberal, abuela liberal, en mañana, hoy en día, a nivel mañana trapo colores, a nivel de la 200.000. De mañana la persona, de mañana y propuestas para los yaposeas. Se va a yaposear, ella puede entender las independientes, ahí se ha votado las liberales, pues se toda pesa. Y hoy en día, muchos jóvenes ya no le importa el partido, no le importa el color ni el trapo. Hoy en día ya vienen los jóvenes actualizándose y viendo que ellos quieren cambiar el país. Y por eso que nos despertamos y empezamos a trabajar. Estamos reclutando jóvenes para poder formar equipos de la lista 45. Tenemos encabezada con la presidenta, doctora Rosa Bogarín, y el vicepresidente Herminio Lesme. Y tenemos nuestro equipo de Luque. Tenemos, que es la candidata a diputada María Navaez y el senador Miguel Domínguez. Venimos haciendo un arduo trabajo, recorriendo, Royapo volanteada, lo recorre asentamiento por asentamiento, Royapo PT. Le pedimos a toda la gente, estamos lo recorre. Yo soy de profesión camionero. Yo me bajé hace 3 meses del camión para poder empezar a luchar por mis colegas. Entonces, de ahí a formar en la ñandeneta, camionero ya le sufrían de otro. Las camioneros ya sufría, padre, y porque tenemos insalubridad en la aduana. Gente tiró el problema, sobornismo, eso es, roñe soborna. Plata. Si vos no tenés plata, no pasás. Tu carga, opita, bebé. Una semana de opita. 200.000, opita una semana, dejas esa semana, o pasan de 800.000, ve. Ahora es cuera, porque todos mis colegas me pidieron. O sea, de Coba por lo menos camioneros, ¿puedo votar donde Deina? 45.000 camioneros tengo a mi favor. ¿En serio? De la cooperativa Anguirú de camioneros están a mi favor y varios buscando retorno. Es un grupo de 800 camioneros que están pendientes de mí y ellos están por la lista 45. Porque ella podía tu colega, ahora lo apoyar. Porque ya ahora es caneoma, ya basta suficiente. Debo de viajar 5.000 a 6.000 kilómetros. No tenés dónde bañarte, no tenés dónde entrar en el baño.
no comes ahora, tenés que llegar, no dormís, horas y horas en el camión, 20 días, 25 días. Y eso pues ya no es suficiente. Claro, y en otros países pues no es así. Solamente Paraguay está muy desorganizado. Argentina tiene muy bien organizado, porque hay gremios de camioneros organizados. Pepe, recuerda ponerle que de repente dos cobras y sueldo, 100 camioneros, oye, pues Pepe a un bote de baitera, cobra escala y sueldo. Así se maneja ñande flojo y tía a través de la corrupción de los políticos. Ya. De los partidos tradicionales. Con angaña pensa, mi hija, lo animan debe. Remaña mi jangua. Y mirarle a los jóvenes. Y quiero que le dé una oportunidad a los jóvenes. Y a las jovencitas que hoy en día le falta apoyo emocional. Que hoy en día, 16, 17 años, están preñadas ya y no tienen dónde recurrir, ayudarles a los jóvenes. O sea que eso, Ever, ya es un problema social. Por falta de educación ya también. Falta de educación. O sea que no se le ofrece, ¿verdad?, al pueblo, a la gente. Así mismo es. Pues a los 16, 17 años. Llego a mezclar pan de porque en Bukula ya de tiempo, Gina. Sí. Hacia mezclante man de IP, no, pero me en cuenta, Gina. Sí, no, a Yesa Guay. Pasen de la por un Bukula ya de tiempo. Sí. Y tenemos, justamente, como decís, es problema social. Pero, como decís, eso es mi propuesta, padre. Sí. No, y sobre todo me interesaba saber un poco, ¿verdad?, así como ustedes se están presentando. Lo lindo es que también se organicen. Esa es la cosa mejor, ¿verdad? Porque nosotros somos los que tenemos que decidir, ¿verdad? Pero el asunto es que después estamos dejando muchas veces y... Famoso, vea, en política nadie se tiene que meterse a Guajina, lastimosamente. Sí, exactamente. Y también tenemos muy olvidado la parte a la gente, a los constructores. A la gente, ponerle que hay gente humilde, constructores. Ya, el gobierno le tiene muy olvidado. Porque, como te dije, no le da su apoyo, ponerle... Yo te digo, el gobierno tendría que formar una ayuda, como una cooperativa, como yo te digo, y ayudarle a los, porque tenemos muy olvidados a la gente humilde trabajando independiente en la construcción. Se está ella. Cuando Enrique sepa la ingeniero fuera, no me hay oportunidad a la gente, a la clase baja, a la clase social, como vos decís. En Luque, por ahí, la vez pasada me comentaron aquí, uno de los que se está candidatando también, que en Luque, debe luqueño. Sí, luqueño. Ya, Moitelan de barrio y nada, ese ya es barrio Tarumá, se llama donde yo vivo. Tarumá. Bueno, esa es la divisoria entre, vendría a ser Luque, San Lorenzo, y de Curva Romero entras 10 cuadras. De Luque, San Lorenzo, 7 cuadras. Más o menos en el medio. Entre Laurel y Palma Loma, quedamos en el medio, Virgen del Carmen y Tarumá otra vez ahí. Interesante. Sí, así. Depende, ya ve canto, ve de Luque. O sea, tú ve Tarumá, tú la música, ve. Antes de igual, ve música, ve. Amalicia se desaraima. Amalicia, ve ya. Y hacen de cumbia la de Yeroquia. Ajendu paite, no sé. Ajendu paite, ajendu, pero no memoriza, pero ajendu. Qué bien. Bueno, entonces, Ever, ¿cómo vos le dirías, esa es tu cámara, por qué yo tengo que votar por Ever? Él hace convencer, porque se ha votado a veces en Chalvina. O sea, diga, tú vas a votar de Dina. Se gustaban de actitud. Claro, no. Hay que ver. Se estaba, ¿sabes? Y madre, vale, diga, tú la votas. Bueno, el 30 de abril, EJ en Yemoncuajuta, Ever Manuel Mendoza Martínez, lista 45, candidato a gobernador. Jare Mañá, un joven con muchos proyectos. Apenas está bien en mente, ves ahí qué pesa. Con muchos proyectos. Encima, hoy te voy a pronunciar de mar y para votar. Ande, apeleta, Ever Mendoza, joven. Diga, silencio. No, pero andemos, hemos quitado. Cuando ya votamos a Ever Mendoza, pero ya le cojo, yo pasé ande y cató un voto, le decía, ya, quema, Pepe. Pero ya gana tanto, digo. Ya le cojo 45,000 camiones, no de favor. Así. Ya gana tanto, ya quema, Pepe. Y mira que hay muchas jóvenes también, pero algunos... Muchísimos jóvenes. No, hay 18 años, 16, 15 años que va a su mamá.
tenemos Villeta, tenemos Itá, tenemos Ipacaraí, Jaluque, jóvenes, así que tenemos... Pero tienen para jóvenes de 18 para arriba. Sí. 18 y ella botaina. 18 para arriba, exactamente. Así mismo es. Los güeyes, coja para la escuela... Esperanza. Esperanza. Yo hice la... hace una... ¿Qué onda? No. Ay, qué más se agua puta, bebé, al día siguiente, ambas, como veros en no, y más padre de yu, a ver, yo mongueta. Ya bendecí, Milán. Ya bendecí, yo gobernación. Gobernación. Qué a pues, yo llamaba, ya proyecta. Ya proyecta. Sí, proyectar muchas cosas más. Exactamente. Bueno, muy bien, Ever, porque ahora tienen que pasar de ver los tuyos, ¿verdad? De tu lista que vinieron el señor Miguel Ángel Domínguez y la señora, ¿verdad? María Ana Báez. Nosotros, mientras nos preparamos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe con el programa Tendotana. En tu que te tahuá, en tu que te tahuá, Yapuaya Zapucay, Opa, Pemaputú, viva el nuevo Paraguay, viva el nuevo Paraguay, viva. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Escanea el código que aparece en pantalla e instala la aplicación de Ñande Yarañe para tener 24 horas de evangelización. Ñande Yarañe, cada vez más cerca tuyo. En tu que te tahuá, en tu que te tahuá, Yapuaya Zapucay, Opa, Pemaputú, viva el nuevo Paraguay, viva el nuevo Paraguay, viva. Queridos amigos, Desde Guaraní a Itaroyí, con el santo aras de día y con seguimos, queridos amigos, nosotros con Tendotana. Tenemos muchos invitados, o la gente Ñande Yarañe que llega a todos los hogares. Y esto es lindo, ¿verdad? Así como la iglesia nos dice siempre dar la posibilidad a todos, la universalidad y sobre todo con este gran deseo de buscar el bien. Eso es lo más lindo, buscar el bien. Y esto se llama polis, ¿verdad? Ica referente a la polis, referente a la ciudad, referente entonces a la gente. Ahora vinieron aquí lo de la lista 45. Le tenemos ahora a la señora María Ana Báez, que se está candidatando como para la banca de diputados, opción 3. Muy bien, buenas noches y bienvenida aquí a nuestro programa Ñande Yarañe Tendotana. Eva la de Huerúa Ñande Ina, Eva la Orecuame Mía, Ñandu Mijanguaya y Guamijanguá la vende propuesta. Buenas noches, antes que nada, sepo yo puimbarete, agradecimiento de recibir agüere con el programa. Y por ahí te habe y que tu Juan Sarambila, ahora el programa de gobierno, ya posee Gina. La pueblo paraguayo sufrido, Boriajú, oye, poyajina canchape, el poder popular, Anabae, María Anabae la joven, el pueblo sufrido de todo el país, Boriajú, Membigo, Yepoí, las partidos, las cocanchas y sufrido y teave. Claro, y que tajina mi muñaipa, de acuerdo, la compatriota, Boriajú o sufriendo, le me dijo, Guana.
ojoramo o botaurere. A la ñande gente en Boriajubio, ojola o botajinateico o recibimiento, pero y la platitas allá, hoy cuando y madre va a botar tajina. Las trabajos oreros ya puedo la entero este oreras pichacuera paume. Roñe presentar ojo padres inaco a ore compatriota paumengo y la ojo tajao botajico porque o sufrí güey. Oro sufrí ore moriajo. Handoro ore coila o legilara ore favor pepe pepe. Upeisha rupiro moja camiseta hina con angajaro yepo y cancha pejina y catujanguay sharo defender porque la ley constitucional y pon ahí teréis. Pero o yucapa y que hay decreto ve. Ha ore yucapa vare ay. Pe decreto ari. Si se preocupase está por andú hacia la gente cuando hubo una candidata, sobre todo mi otro cuera, la primera vez a ver recogina como algo indígena o un maguri, oye presentaba hija y ahora también el grupo de ustedes, a veces gusta la bellu, porque ya así en los asentamientos mío mi político cuero o Mozambique y Mila y Plata y mi, ya la gente ya o está más ese cuera. Pebamba te cogina pero ni organiza upeana isa. Orengo un oído sufrir el asentamiento, a veces es gratis, bebé. Pero uga se lacrimógena ganjama a la ley constitucional y todo ciudadano paraguayo, artículo 100 y todo ciudadano paraguayo tiene derecho a tener una vivienda digna. Orengo, la pueblo paraguayo cuando bebé, somos ya gitanos en nuestro propio país. Estamos perdiendo nuestra soberanía. Están viniendo a romper nuestra soberanía los yanquis. Y nosotros somos soberanos en nuestro país. Por eso decimos que todos los paraguayos sufridos, que son patriotas, Roñe Moína, Orero, es la pueblo con un boriajú o pag. Hando como ave me yarra la cien. Halo yarraron a lo mejor peare o jota carukira ponape un día. Pero yo y cuamas y cuay que 5 años no caruma hija peare. Bueno, upeisha rupibe pes oro sufría rupibe orero ñe caramaco anga por el partido 45 rorecola ore presidenta Rosa Bogarín te incuña pete ese candidato va un mebe hoy te incuña ahora independientes no ni pete saco color Uruguaire soro cuere no ore haisekte ore roguata Jaro jorero joro ñemongueta jaguata pichacuerani jaecuera ya por el asadito la choricito jaecuera ore camoto ariro jaguar ñemongueta lo compañía al revés y na ore en 10 porque ore jaecuera ore jaecuera colabora ya puca ore con da y la ore da y la político esa japerero ore la pueblo palma padre porque nosotros somos el grupo el Pinandí, Ponandí y Puanandí, que queremos, sabemos y tenemos suficiente capacidad de estar legislando también dentro de estos gobiernos que administra el Estado y que administra mal. Claro, claro. Y Oreno y Caramay nos han dorjoino upebe. Hay título pona y güey. Anda que yo y la es madre. Pues cuaco miles de gente hoy sacó en el programa padre. Hay cuerango y título pona bebé, pero o monda jama. Energía, oreno y el programa de gobierno, pero reco energía o huellana. Educación, salud. Boriajungo jotu la hospital ve, ando reco y ponja. Jaime coña tende pona ese. La oña puede poña tendera. O trata animal, ore trata animal, namo. Peixar oye trata ore en Boriajú, donde tenía que ser el Estado administradores, ore tratara como rey, chacuri. Jaja, escuela la oicoa como rey. Ore en Boriajú oicoa como animal. Ore me buicuera, o yuru api, droga, ve. Y tawira y pajica y pecallere. Ore me buicuera, se madre soltera. Hoy por hoy le pido a todas las mujeres paraguayas, o sufría, hoy cuamba, ella pepe y me pepe y aprende más un ganjeta, ya botan boriajure, ya un agencio y cuera la poder, porque con apore no irigina
compatriota rojaguano ña caramazo quetere, ña defende jaguaña de soberanía yequiara. El pueblo paraguayo tiene que estar, el pueblo sufrido tiene que estar en la legislación. ¿Y por qué no en la presidencial con las compañeras Rosa Bogarín? Se gusta la pena el programa, pero PH cuase porque llegó alguna vez a reformar las acrilletes porque la hayan de pueblo. Y soquetero y te deja y prebendarista y te reí, deja pela por donde dejen güey. De Gorejo, Pejecha, Peñemonguetá, la Penguajero, porque ni sé ya oye, cuase ni sé, según la homilía le digo a la gente, ¿verdad? Pensar, Pejecha, etcétera, pero Onguajela se me ido 200.000 hijas. Oye, para llegar de heavy. Sepa padres están de pea arietente la corrida con caminata royapoa con caminata de Calvario royapoa roya tapizacuera ve. Pero por anduso. ¿Dónde le queda ¿Qué tal? ¿Cómo está padre? Venimos a traerle nuestras propuestas. Sí. Esa bandera es saco ñan de país, es mongaru y te aguantai y mongaru anema no najani veme. Ora con boriaju. Dores coingo la camión ni la rojuano pagame no me la 200.000. Pero lo jure me pende voto y catujanguay sa yaguapuño un diamo. Porque amor y quéramos. Ore añondo ya po ahí, pero oñón día y catuya ya po. Pueblo al poder va a ser. Va bella. Dai por proye recibí por ahí tengo a la sea esa. Las pueblos pagma, padre. O pagma porque entero vesteaje y ore que sí. Sí. Ore en Boriajuro y Cuaponando, ore coija. Ni peteño legisladores, favor. Claro. Ore me bucuera monje cárcel un botucha, estas y cuyo monje agua, mondaja. Jala mondaja, go y jugabe. Juame. Pero mi Boriaju familia, entonces esa cuá. Claro. Qué bien, María. Y gusto ya porque están en por lo menos a tú porque de la realidad. Veanla hacia esa ahí. Pero entonces, a ver, les felicito que sigan luchando, que se empeñen allí cuando a veces la vende propuesta. Pero Pepe ya cortada porque otro la de diputada Nájina llevan. Bailan de lista 45 opción 3. Opción 3. Entonces Pepe, Ana María. O María Ana. María Ana. Pesipapio o María Ana. Sería María Ana. Ya pota la ya capiteta mi diputado María Ana. Bueno, muy bien, así entonces queridos amigos, estamos conversando aquí con estos que se candidaton también. Qué interesante. Nosotros vamos a volver enseguida con el último que hoy nos visita. Que te taguá, Yapuaya Zapucay, Opa, Pemaputú, viva el nuevo Paraguay, viva el nuevo Paraguay, viva. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Escanea el código que aparece en pantalla e instala la aplicación de Ñandeyara Ñe'e para tener 24 horas de evangelización. Ñandeyara Ñe'e, cada vez más cerca tuyo. En tu que te taguá,
Yapucay, Yazapucay, Opa, Pemaputú, viva el nuevo Paraguay, viva el nuevo Paraguay, viva. Queridos amigos, seguimos con Tendo Taná. Estamos aquí ya, este es el último que por el día de hoy presentamos. Se dieron cuenta que la gente ahora, los que se están candidatando ahora no es formal, y le queremos dar la posibilidad a todos, ¿verdad? Ya que tenemos esta hermosa posibilidad de dar a conocer a los candidatos, de dar la posibilidad para que el pueblo, la gente, la iglesia, porque iglesia quiere decir Atiguazú, Joveagos y en Guarajina, buena organización. Y nosotros sabemos que todos tienen muy buenas ideas, todos tienen muy buenos deseos. Y lo que pedimos es que también después, cuando ellos lleguen a ese escaño, puedan servir verdaderamente a la gente. Bueno, ahora le tenemos de la misma lista 45, opción 16, al que se postula, ¿verdad?, aquí como senador, el señor Miguel Ángel Domínguez Rojas. Muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, Padre Víctor. En primer lugar, agradecerle por la oportunidad y por el tiempo. Y estamos acá justamente por la lista 45, Partido Socialista Democrático Herederos. Si bien es cierto, en este partido estamos en una diversidad de colores. Ya, hay también varios, claro. Claro, estamos en una diversidad. Esto es un partido nuevo, ¿cómo es este Partido Socialista Democrático Herederos? La verdad que por cuestiones de tiempo utilizamos la chapa del partido. Utilizamos la chapa del partido. Acá estamos colorados, liberales, encuentristas, oviedistas, Pinandí, Ponandí, Heredia. Ya. Pero todos apuntando a un cambio. Entiendo. Porque los políticos actuales hoy día no nos representan. Entiendo. Como sociedad. Ellos justamente piensan solamente en el bolsillo y no hay propuestas favorables para la ciudadanía toda. Y eso fue el motivo de que nos unió y nos lanzamos justamente a candidatarnos, Padre Víctor. ¿Sabes qué, don Miguel? Aquí vino el viernes pasado un gran politólogo, ¿verdad?, el doctor Horacio Perrone, Galeano Perrone, y justamente él me decía, para ahí a ver por ahí más la cuestión política, vemos ahí, plutocracia, dice, plutocracia, ahí dice plata, así mismo, padre. En griego lleva plutocracia, y él me decía, Andrea, a repetir, y yo dice, vea, lleva, y me doy cuenta que entonces, en general, parece que eso es lo que se está sintiendo, ¿verdad?, y la gente. Así mismo, padre, vos sabes que justamente la ciudadanía toda, como decía anteriormente la compañera, en los recorridos que hacemos en los lugares más vulnerables, por decirlo, los asentamientos, y saliendo un poquito de central, en el caso mío, en el interior, se siente esa necesidad de la gente, ¿vale? Y realmente a mí me indigna mucho, siendo que somos un país bastante rico en cuanto a tierra, en cuanto a la producción agrícola, somos uno de los mayores exportadores de carne. Y saliendo un poquito de central, ya ves esa necesidad que la gente no tiene muchas veces ni para el pan de cada día. Y nos duele mucho. A mí personalmente me choca y me duele mucho. Me tocó viajar por cuestiones de trabajo mucho en el interior y sentí mucho esa necesidad, y realmente eso es motivo también que me impulsó a lanzarme a esto, porque voluntad es lo que falta de nuestros políticos actuales. Esperemos que en estas elecciones la gente sepa elegir a personas idóneas, capaces, y que den oportunidad a gente nueva, como somos nosotros que nos estamos lanzando, y queremos esa oportunidad realmente para poder demostrar lo que queremos hacer, y realmente tenemos propuestas muy interesantes para el país y para el pueblo todo. ¿En qué sobre todo, Miguel, se están ustedes sobre todo fortaleciendo, digamos, como propuesta? En realidad tenemos varias propuestas, pero por el tiempo justamente es un poquito corto, pero bueno, nosotros por ejemplo queremos fortalecer las instituciones del Estado, en cuanto a obras sociales, hospitales, escuelas, caminos, por sobre todo para el desarrollo de la población es muy importante, algo que está muy abandonado en el interior del país. Hay mucha gente en épocas de lluvia no puede sacar su producción, ¿por qué? Porque los caminos son intransitables, siendo que el MOPC hay plata en el país, padre. Solo que no tienen esa voluntad los que están actualmente.
Y por eso es uno de los motivos también que nos estamos lanzando a esto, para que empujemos desde adentro y que se haga y se cumpla lo que tiene que hacer, lo que se tiene que hacer realmente. Nosotros, por ejemplo, también estamos trabajando en lo que es la recuperación de las tierras. Nuestros hermanos indígenas están siendo prácticamente manoseados. Lastimosamente se ve en las noticias, hay muchos noticieros que no pasan la realidad que esa gente indígena está pasando. Se le está sacando de su tierra, sus tierras ancestrales. No tenemos una franja, por ejemplo, franja de seguridad a nivel nacional, están siendo invadidos por extranjeros. ¿Y por qué pasa eso? Hay por ejemplo, he sabido, no quiero nombrar el nombre, pero hay una empresa muy grande que tiene más de 1.500.000 hectáreas de terreno. Una sola persona, y es extranjero. Y algo está funcionando mal. Desde adentro está funcionando mal porque hay, como decía plutocracia. Plutocracia. Corre dinero. ¿Y por qué? Porque hay mucha gente necesitada en el campo. Mismo acá en Central también. Y esos son los factores principales que vamos a ir atacando y presentando propuestas que sean valederas, que sean viables y por sobre todo que se cumplan. Entiendo. Qué bien, entonces, como propuesta, ¿verdad? Es lo que el pueblo... ¿Cómo le ves la respuesta, ¿verdad? Sobre todo aquí a tu candidatura, sobre todo como futuro senador. Jamás, esa es la llamada potagina, porque Pepe era Janeita con un grupo que no es que todos van a decir, ay, pobrecito, ay, Chillanga, todos vamos a hacer los asentamientos, etc. Claro, totalmente. Sé de la responsabilidad. Espero tener, la gente que nos está mirando, espero que me den ese voto de confianza. Sé de lo que puedo hacer estando ahí adentro, porque si uno tiene voluntad, se puede, padre, se puede. Lastimosamente, los políticos actuales ya perdieron la vergüenza, ya no les importa si robó o no robó, ya no les importa. Salen en los medios y siguen campantemente. ¿Por qué sería? Porque no hay, o sea, por la impunidad. ¿O por qué es lo que no tienen más vergüenza? Porque la impunidad en cuanto a la justicia es blanda, comprada. Y esas cosas hay que ir cortando, padre. Eso hay que cortar en forma gradual. Hay que ser consciente. De la noche a la mañana no vamos a conseguir, pero se puede, sí se puede hacer. Es cuestión de unir los cabos y tener las personas adecuadas al lado de uno, con buenos asesores y que tengan la voluntad de hacer cumplir la ley como tiene que ser. Porque yo siempre, eso sobre todo lo que le decía un poco a los otros, porque aquí pasaron muchos candidatos, tanto para senadores, diputados, presidente de la República, etcétera. Sí. Y les preguntaba el cómo, ¿verdad? ¿Cómo vas a hacerle? Decía, sobre todo viendo un poco nuestra realidad, porque nuestra realidad pues, es muy tradicional todavía, se la trápula, ese color, que esto, que aquello, y después entonces hacemos una gran injusticia en cuanto a la distribución, ¿verdad? De las bancas. Y ahí entonces, uno o dos contra un grupo ahí que te lleva con todo, ¿verdad? Sí, así mismo. Te da problema. Así mismo. En el caso mío personal, si llego a ser senador, desde adentro voy a impulsar los proyectos para el pueblo. Si bien es cierto, es algo muy cierto que me decís, voy a entrar en la boca de varios leones que están actualmente. Pero voy a tener el respaldo de la gente de afuera, del pueblo. Voy a tener el respaldo del pueblo. Es así que vamos a ir consiguiendo lo que estamos necesitando, propuestas interesantes para la ciudadanía. Claro. Esa es la manera, padre. No tengo miedo de afrontar la responsabilidad que voy a asumir. Eso ya depende mucho de la ciudadanía y ese voto de confianza que necesito de la gente, padre. Claro. Voluntad la tengo y la voy a cumplir. Claro. Y bueno, Miguel Ángel, nosotros siempre hacemos esa última preguntita. Hace años, y bebé como ejemplo lleva. Sí, padre. El padre Víctor Luis Cabañas va a ir a votar el 30. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que me va a convencer que tengo que votar por el señor Miguel Ángel Domínguez Rojas? Opción 16, lista 45. En primer lugar, mi honestidad. Soy una persona honesta, vengo de una familia honesta, mis padres me inculcaron la educación y a no tocar lo que no me corresponde. Soy una persona muy directa, muy franca
y soy una persona solidaria. Soy de ayudar mucho a la gente. No soy de decir lo que hago. Claro. El famoso, ¿qué happen? Ayapola, ayapona. Que tu mano izquierda no sepa lo que dice tu derecha. Evangelio. Totalmente, padre. La verdad, sí, soy una persona muy, muy solidaria y soy una persona muy sentimental también en lo personal. Me toca mucho la realidad de la gente, que las necesidades de la gente me golpea y siento eso, la verdad, y espero tener la oportunidad de estar en el Senado y que pueda colaborar desde ahí con proyectos viables e interesantes para el pueblo. Claro. Así Qué es, bien. padre. Bueno, así que muchísimas gracias, Miguel Ángel, y a toda la lista, los tres hoy, y para nosotros es muy lindo, ¿verdad? También poder compartir y hacer conocer a la gente todas las propuestas, todas las posibilidades, no cerrarnos ni encajonarnos con uno solo, o todo aquello, ¿verdad? Que siempre lo mismo, ¿verdad? Siempre Totalmente, lo mismo, de uno o de otro. Totalmente. Y entonces, queridos amigos, nosotros hoy vamos concluyendo. Nosotros mañana tenemos el último día, porque solamente hasta el jueves se puede hacer todas estas publicidades, propagandas, dar a conocer a los candidatos. El viernes, entre lo que te daña quinta, peseñita, pero ñaña mindu ujan, más allá y más la llevotata. Ustedes tienen aquí a varios que han pasado y tienen muchos otros, ¿verdad? Que ustedes seguramente que conocen. Pero hagamos por conciencia. Quería decir algo todavía vos, Miguel Ángel. Antes de cerrar, y estamos casi en honor al tiempo, te quiero pedir algo, padre. Sí. La bendición. Sí. Porque la bendición de un padre, de una abuela y una madre no tiene precio, padre. Bueno, y vamos a dar esa bendición para ustedes también, ¿verdad? Para su trabajo que están haciendo. Les felicito a todos que quieran y busquen, ¿verdad?, del bien para la gente. Hace años anduvo y esa la veñé, depende, ahí te digo, ¿verdad? Te la veces de verdad. Así mismo, padre. Así mismo. Por todos los demás también, para que haya ese deseo de hacer el bien, de legislar para el pueblo. Hay muchos que necesitan, y sobre todo para que esa corrupción desaparezca también, ¿verdad? Entonces vamos a dar la bendición a cada uno de ustedes. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, sobre todos los candidatos y especialmente sobre nuestro país. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y buenas noches y hasta mañana con más Tendo Taná Ñande Yarañe. Hey, pia junto y yo cobei, uy tuyururei potipaite, o paru pequeña ne mojori, ya ne mo ainguilla evo yupe. Peteñe me llego pahangua, David, tire, oria kuni bahibe po wipe. Arete mayaiko, akoy Coño die, no le peñandero huepa. No ebe mantella que, Amaimaba Paraguay, ya palmi cañapua, aupeya sapuca. Ya puse coti, cuitamos no ticobi. Yande pubillo guaja, o se mala cualají, que se acaba por el tema, yande la pepa jura. Ve tú que te taguá, ya puaya sapucay, opa, ave maputú, viva el nuevo Paraguay. Viva el nuevo Paraguay.